Capítulo 21. Evolución. Asterisco sonido metálico, asterisco. El borde afilado de una espada chocó con una vaina plateada en el aire, creando un sonido resonante de colisión de metal. En el patio estrecho, dos figuras envueltas en el viento chocaron entre sí, lo que hace que el flujo de aire circundante se vuelva caótico bajo la fricción del viento. 3. Riesel cobró imprudentemente a Ice. Su delgada espada se eleva y genera numerosos arcos de luz, cortando hacia la niña. Asterisco clank, asterisco asterisco algurar, asterisco asterisco clank, asterisco asterisco asigar, asterisco. Los sucesivos sonidos de colisión resonaron en todo el patio. Enfrentando la incesante carga de Riesel y las bases despiadadas, Ice bailó sin esfuerzo con su vaina, desviando todos los destellos de plata entrantes. El viento chocó con viento, la espada chocó contra la espada. El intercambio entre el espadachín y la espada parecía igual, pero uno atacó continuamente, mientras que el otro nunca dio un paso atrás, un espectáculo en curso. Los observadores entusiastas podrían discernir quién tenía la ventaja en esta batalla. A pesar de todo, Riesel sintió como si no se enfrentara a una persona sino a una montaña inamovible. No importa cómo corrió o balanceó su espada, no pudo sacudir a su oponente. Sin embargo, confrontado con este formidable oponente, no sintió miedo. En cambio, su sangre hirvió, mientras sus ojos brillaban. Sí, lo disfrutó. Le gustaba pelear contra un oponente fuerte. Disfrutaba de la urgencia, donde cualquier error podría conducir a la muerte en cualquier momento, una batalla en el borde. Impulsado por esta mentalidad, desató toda su fuerza. Asterisco clank, asterisco asterisco algurar, asterisco asterisco clank, asterisco asterisco asigar, asterisco asterisco clank, asterisco. Los sonidos de colisión parecían aún más intensos e interminables. Riesel maniobró alrededor de Ice, lanzando una variedad de ataques hacia su figura delgada. Las luces de la cuchilla y las imágenes de la espada aparecieron desde todas las direcciones, cortando hacia todo su cuerpo. Había un escindido por la espalda. Un corte vertical se dirigió a sus tobillos. Un empuje repentino dirigido a sus hombros. Un corte directo hacia su abdomen. Riesel no mostró signos de detenerse o evitar puntos vitales. Cada corte que giraba parecía que tenía la intención de matar a Ice de verdad, con cada golpe con tremendo poder y letalidad. 1. Incapaz de hacer mella en la poderosa espadachadora sin sacar todas las paradas. Él entendió la brecha entre ellos y creía que ella no sucumbiría a este grado de ataque. Entonces atacó con plena dedicación. 4. Ice, en respuesta, no lo decepcionó, parado allí inmóvil, desviando sin esfuerzo cada uno de sus cortes con su vaina. La niña no solo paró con su vaina. Ella usó varias técnicas directas para neutralizar sus ataques. Frente a un escaso contundente hacia su espalda, ella balanceó su vaina desde un lado, desviando hábilmente el poderoso golpe con un mínimo esfuerzo. Contra una barra vertical dirigida a sus tobillos, en lugar de esquivar, la niña levantó su pie y pateó su agarre de espada. Robarlo de fuerza. Un empuje dirigido a su hombro fue bloqueado por la vaina, enfatizando la delicadeza sobre la fuerza. Aunque el ataque fue amenazante, fue fácilmente parado. Incluso el intento de cortar su abdomen no tuvo efecto. La vaina recuperó la huelga, enviándola de regreso, lo que le hizo perder el control y dar un paso atrás. Gradualmente, Ice cambió de la defensa a la ofensiva, usando la vaina aparentemente inofensiva para dejar marcas en el cuerpo de Riesel. Su vaina se balanceó a una velocidad increíble, mientras que los ataques fueron agudos. Incluso sin ayuda del viento, cada huelga creó una ráfaga aullante, golpeándolo con fuerza. Incapaz de rastrear la trayectoria de la vaina, Riesel abandonó la defensa. Centrando toda la atención en ataques implacables, convirtiendo sus cortes en arcos que se volvieron más rápidos, más ferocadores y más mortales. 7. Viendo a Riesel, que parecía un demonio de espada frío y despiadado, atacando implacablemente a Ice, aquellos en la mansión que presenciaron la escena a través de las ventanas no podían mantener la calma. ¿Me estás tomando el pelo?, Tiona murmuró inconscientemente. ¿No era un novato que recientemente recibió una bendición? Tione llevaba una expresión de incredulidad. Oye, Loki, tonto. Incluso Bete, que regresó a la ventana sin que nadie se diera cuenta, miró la intensa batalla a continuación. Enfurecido por lo que presenció, gritó en la dirección de Loki. ¿Estás seguro de que Brat era solo un tipo común que fue bendecido hace unos días? Debería haber límites para bromear. No solo Bete,
sino también Finn, Riveria y Garrus, quedaron sin palabras, uno tras otro mirando hacia Loki. ¿Un novato? Garrus dijo dudoso. Con esta habilidad y habilidad, ya es un experto incluso en el nivel 1. En efecto, la fuerza de Riesel mostró una fuerza sorprendida a todos, desafiando las expectativas de los aventureros de primera clase de la familia que inicialmente solo querían medir el potencial del novato. ¡Ah, mierda! Loki se rascó la cabeza con cansancio. Justo como pensé, será así. Evidentemente, las reacciones de sus hijos estaban dentro de sus expectativas. La maldita velocidad de crecimiento de ese niño, es extraño no sorprender a otros niños que están creciendo a un ritmo ordinario. Loki recordó los eventos de anoche. Anoche, después de que Ice acordó la solicitud de Riesel y prometió enseñarle su magia, él no se fue de inmediato. En cambio, buscó la ayuda de Loki para la tercera actualización de estado. Riesel Brinard. Nivel 1. STR, F385 de 555. Finn, F380 de 548. DX, E431 C623. AGI, E449 C637. MAG, y 0. 6. Los puntos de competencia total en todas las habilidades básicas aumentaron a más de 700. En la tercera actualización de estado, la velocidad de crecimiento de Riesel se mantuvo asombrosamente rápida y ridícula. Especialmente en Dex y AG, ambos habían entrado en el rango C. Esto fue algo que incluso los aventureros que habían trabajado duro durante varios años en el nivel 1 no pudieron lograr. Como se mencionó anteriormente, aquellos que podían desarrollar habilidades básicas en el rango A eran extremadamente raros, y aquellos que alcanzaron el rango S eran aún más raros. La actualización AB Rank ya se consideraba un genio, y no había muchos en horario. Todavía. Riesel logró Rank C en 2 habilidades básicas en solo 3 días. Debido a este hecho, Loki pasó la noche ayer dudando de su propia existencia, sin mencionar a otros. 2. ¿Y si otros estaban en tal estado, y mucho menos Ice, que se enfrentaba a Riesel de frente? ¡Puaj! Los ojos dorados de Ice miraban el Riesel de ataque continuo. Sus alumnos se contraen ligeramente. En su percepción, ella era una montaña gigante inamovible, pero en su percepción, parecía una pupa en constante evolución, alas aparentemente pequeñas pero que crecen gradualmente, convirtiéndose en una polilla volando hacia la llama. En términos de habilidades básicas solo, el actual Riesel había superado más del 90% de los aventureros de nivel 1, convirtiéndose en uno de los principales expertos en el nivel 1. Con la magia de tipo encantador, Ariel, que provoca un aumento en las habilidades básicas, tuvo mejoras integrales en ataque, defensa, velocidad y más. Mientras no encontrara oponentes en el nivel 2, podría manejarlos con facilidad. Por supuesto, ese tipo de fuerza era casi insignificante en los ojos de Ice. Como la espadachadora más fuerte universalmente reconocida con la fuerza de un aventurero de primera clase, Riesel no fue impresionante frente a Ice, que había sido un aventurero de nivel 5 durante 3 años. Sin embargo, a través de las palabras de Loki, Ice también sabía que Riesel era solo un humano ordinario que recibió una bendición hace solo 3 días y nunca antes había recibido una bendición. ¿Poseer una fortaleza equivalente a un experto experimentado en el nivel 1 en 3 días? Este hecho estimuló la parte más profunda del corazón de Ice, sorprendiendo incluso a sí misma. Aún más sorprendente para ella fue que, con su batalla en curso, Riesel todavía estaba evolucionando. Específicamente, parecía haber encontrado la clave para controlar a Ariel, comenzando a mejorar el viento en su espada o detonarlo directamente bajo sus pies para aumentar su velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Realmente se había convertido en una ráfaga de viento, acercándose rápidamente. Además, a medida que pasaba el tiempo, su espada se volvió más nítida y menos caótica, volviéndose algo familiar para Ice. ¿Está aprendiendo mi espada? El corazón de Ice sacudió incontrolablemente. Ella tenía razón. Riesel estaba aprendiendo su espada. ¿Es así como debería balancear una espada? 4. En los ataques continuos, sus ojos revelan hilos de iluminación. Cambiar sus movimientos de espada paso a paso. Volviéndose más simple. Volver más rápido. Con una memoria excepcional, Riesel observó cuidadosamente los movimientos de Ice, señalando todas las técnicas que usó y confiando en su velocidad de crecimiento inhumana para reproducirlos y dominarlos. Esta fue una cosecha inesperada. Riesel,
quien originalmente solo quería aprender magia de Ice. Solo me di cuenta de esto en este momento. Debería aprender no solo la magia. Debería crecer no solo en estado. Mi habilidad de combate, la técnica de combate, también necesita aprendizaje y crecimiento. 2. En su vida anterior, Riesel solo había aprendido a Taijutsu por defensa propia. Entonces, ¿dónde aprendió las técnicas de combate utilizadas para peleas reales, especialmente la técnica de espada? 1. No. No había aprendido en absoluto. Pero ahora, tenía la oportunidad de aprender. Los cambios y las transformaciones que había sufrido en los ojos de Ice no fueron diferentes. Demasiado rápido. Ice exclamó en su mente. Está cambiando demasiado rápido. 3. Su realización causó defectos en sus movimientos aparentemente impecables. Justo ahí. Los ojos de Riesel de repente se iluminan, capturando estas sutiles imperfecciones. Asterisco sonido metálico, asterisco. Con su corte aparentemente sin esfuerzo, Ice se retiró. Una oportunidad. Riesel se dio cuenta instintivamente de que esta era la única oportunidad en esta batalla que podría representar una amenaza para ella. Sin dudarlo, apuntó directamente al cofre expuesto de Ice y empujó su espada hacia adelante. Capítulo 22. Duda. Todo se detuvo. El tiempo estaba congelado. Ice miró la punta de la espada empujando hacia su pecho. Sus alumnos, que ya se habían contraído, se redujeron aún más. Ice. Alguien de repente gritó el nombre de Ice en pánico. Al escuchar esta voz, Ice finalmente volvió a la realidad. Sus alumnos, que estaban a punto de encogerse al tamaño de un alfiler, de repente estalló con colores vívidos. Asterisco auge, asterisco. Un estallido de viento envuelto alrededor de su cuerpo, transformándose en una poderosa onda de choque que le envió todo a su alrededor. Riesel sintió una fuerza abrumadora proveniente del frente y fue inutilizado instantáneamente, chocando contra la pared del patio. 1. Arg. Riesel no pudo evitar toser todo el aire de sus pulmones mientras su espalda picado de dolor. El viento que rodeaba su cuerpo se dispersó al chocar con el viento de Ice, por lo que soportó la ola del impacto de la pared con su cuerpo directamente, causando un dolor intenso en todo momento. ¿Estás bien? Ice exclamó y dudó por un momento. Un indicio inusual de preocupación apareció en su rostro. No solo ella, sino que incluso los espectadores se sorprendieron por el repentino giro de los acontecimientos. Algo anda mal. Tiona gritó en pánico. Mal, mi trasero. Todo es tu culpa. ¿Por qué gritaste? Tione abofeteó a Tiona con fuerza, regañando a su hermana. El que había gritado el nombre de Ice antes era Tiona. Si no fuera por su grito, Ice no habría usado instintivamente toda su fuerza. Solo vi a Ice casi apuñalado. No pude evitar gritar, está bien. Tiona se frotó la palanca de la frente, con brecha defendiéndose a sí misma. Eres una amazonesa tonta. Vete inmediatamente, maldijo. Ice usó magia y tenía protección del viento. ¿Cómo podría la espada de ese tipo posiblemente golpearla? 2. De hecho, incluso si Ice no hubiera desatado toda la fuerza de su viento para repeler a Riesel, su ataque probablemente no habría causado ningún daño significativo. La protección de Ariel protegería el cuerpo del usuario. Incluso si la espada de Riesel hubiera golpeado, probablemente habría sido bloqueada por el viento. Entonces, el grito de Tiona fue completamente innecesario. Lo siento. Tiona parecía darse cuenta de esto también, murmurando torpemente con un toque de culpa. Muy bien, deja de mirar. Finn interrumpió el argumento. Primero revisemos la condición del novato. Con eso, Finn saltó directamente por la ventana, sin tener en cuenta el hecho de que tenían docenas de metros de altura. Estos mocosos, ¿por qué son tan impulsivos? Gary se regañó mientras seguía el ejemplo y saltaba hacia abajo. 1. Mientras tanto, Riveria ya había descendido por delante de ellos. Al ver esto, Vete, Tiona y Tione hicieron lo mismo, uno tras otro, saltando desde la ventana hacia el patio. Solo Loki permaneció, con una pierna en el alféizar de la ventana, apareciendo como si estuviera a punto de saltar. Sin embargo, al darse cuenta de que el suelo estaba muy por debajo, su boca se agitó. 3. Fingiendo la indiferencia, se retractó en silencio de su pierna. Olvídalo, siempre y cuando Finn y Riveria estén allí. Habiendo sellado su arcano, Loki evitó sabiamente el destino de aterrizar como una caja en ese momento. 1.
Uno tras otro, los ejecutivos de Loki familia entraron al patio, reuniéndose alrededor de Riesel. ¿Estás bien? Riveria fue el primero en acercarse, ayudando a Riesel a levantarse mientras colocaba una mano en su cuerpo, aparentemente revisando algo. Lo lamento. Ice también se adelantó y se disculpó mientras miraba a Riesel, que estaba parado inestable. Bajó la cabeza, llena de decepción, que se asemeja a un niño que había hecho algo mal. Incluso Tiona se disculpó mirándolo con ojos llenos de arrepentimiento. Asterisco tos. Tos, asterisco. Riesel tosió varias veces, respiró profundamente. Sintió que el dolor en su pecho disminuyó y luego miró a las personas presentes. Estoy bien, no hay que preocuparme. Riesel sacudió la cabeza. 3. Sus palabras hicieron que todos observen su expresión por un momento. Después de confirmar que estaba bien, todos suspiraron aliviado. Eso es bueno. Finn parecía que quería patear el hombro de Riesel, pero descubrió que no podía alcanzar el hombro. Se dio por vencido y se rió. 2. Afortunadamente, el viento te ayudó a compensar parte del impacto. De lo contrario, es posible que tengas que quedarte en la cama durante unos días. Ustedes niños realmente se fueron por la borda. Garrus, con un aspecto de desaprobación, resopló fríamente. Un pequeño combate está bien, pero ¿realmente sale todo? ¿Quieres matar o herir a tus compañeros de familia? En efecto. Riveria dijo con cejas arrugadas. Ice, tu reacción fue demasiado intensa. Debes reflexionar sobre ello. La cabeza de Ice bajó aún más, su expresión más desanimada. No es su culpa. Riesel, ahora completamente recuperado. La defendió. Quería chocar con la señorita Ice, y su contraataque era solo natural. Aún así, ustedes fueron demasiado lejos. Suspiró Tione. Al ver la forma en que parecías que querías matar a Ice en este momento, casi pensé que estabas luchando seriamente hasta la muerte. Realmente, me recordó a algunos recuerdos desagradables en casa. Sí. Tiona asintió repetidamente, de acuerdo. Ella había estado realmente asustada en este momento, recordando algunos recuerdos desagradables. Por lo tanto, si quisieran culpar a alguien, fue principalmente culpa de Riesel. Inmerso demasiado profundamente en la batalla, y demasiado confiando en la fuerza de Ice, lo que debería haber sido un spar más informal se convirtió gradualmente en una pelea seria. Se podría decir que lo trajo a sí mismo. Es mi culpa. Riesel admitió con autoconciencia, sabiendo que había sido demasiado agresivo. Al ver la expresión abatida de Ice, rápidamente la tranquilizó. 5. Por favor, no te culpes más. Después de todo, es mi culpa. Solo te estabas defendiéndote y no hiciste nada malo. Al escuchar sus palabras, Ice asintió, pero todavía había un toque de desánimo en su rostro, haciéndolo sentir un poco culpable. Sin embargo, antes de que él pudiera consolarla por completo, la voz de Bete intervino. Para un asunto tan trivial, ¿de qué se preocupa? Bete miró a Riesel intensamente, parecido a un lobo solitario intimidando algo. Te estoy preguntando, Brad, ¿realmente acabas de recibir la bendición hace 3 días? Con su pregunta, todos dirigieron su atención a Riesel. El Ice aún abatido, que parecía particularmente centrado en este tema, también levantó la cabeza y miró. Riesel se sorprendió momentáneamente por la pregunta, pero rápidamente entendió lo que estaba sucediendo, por lo que asintió. Sí. Recibí la bendición hace 3 días. Su declaración se encontró con la roma recta de Bete. ¿Quién crees que estás engañando, Bete habló con su boca sucia habitual. ¿Tratas de decirme que has crecido tanto en solo 3 días? No estoy comprando tu mierda. El escepticismo de Bete era obvio. No creía que Riesel pudiera progresar tan rápido, y eso fue perfectamente razonable. A juzgar por su desempeño reciente, incluso sin considerar la magia de Ice que usaste, lógicamente hablando, deberías tener al menos 1 o 2 habilidades básicas en el rango D, tal vez incluso en el rango C, calculó Finn con precisión, reflexionando sobre el estado de Riesel. Al menos D. Rango de habilidades básicas, posiblemente no solo una. Garrus especuló en voz alta. Hombre, cuando llegamos a esta etapa, nos tomó casi 1 año, ¿verdad? Lo más rápido entre nosotros debería ser Ice. Riveria miró a la niña de muñeca. Pero incluso Ice tardó aproximadamente medio año en ese entonces. Tiona exclamó con sorpresa.
¿No significa eso que superó los esfuerzos de Ice en solo 3 días? Con su declaración, todos se quedaron en silencio. Especialmente Ice, que miró atentamente a Riesel, aparentemente particularmente preocupado por este tema. Riesel solo podía disfrutar de las diversas miradas intrigadas de todos, sonriendo con ironía. Ciertamente sabía por qué todos reaccionaron con tanta fuerza. Después de todo, incluso Ice tardó tanto en llegar a esta etapa inicialmente, y mucho menos a otros. Lograr tales resultados en solo 3 días fue indudablemente difícil de aceptar para las personas. Ice fue el poseedor del récord mundial para el avance más rápido al nivel 2. A la tierna edad de 8 años. Le tomó solo un año nivelar a un aventurero de clase alta con éxito. Su habilidad innata fue nada menos que ser la mejor del mundo. Sin embargo, Riesel mostró una habilidad que la superó con mucho e incluso la superó tanto que a las personas les resultó difícil de creer. Pero él mismo no pensó mucho en eso. Después de todo, el protagonista solo tardó aproximadamente un mes en subir de nivel con éxito, y en el nivel 1, cada vez que se actualizó su estado, el dominio total aumentaría en cientos de puntos. Lo que hice es nada en comparación con él, ¿verdad? 3. Precisamente por esto, cuando Loki dudaba de su propio crecimiento como piadoso, el propio Riesel sintió que no había nada genial. Las cosas que el protagonista podría lograr sin esfuerzo con trampa después de la trampa, Riesel solo hizo lo mismo. ¿Qué hay para sorprenderte? 7. Este mundo tampoco fue el único. En otro mundo del anime, un crecimiento más rápido e incluso convertirse en un monstruo que se eleva a la cima de la noche. No sería raro. Por lo tanto, Riesel realmente no creía que fuera un gran problema, por lo que mantuvo su actitud tranquila y compuesta. Puedes preguntarle a Loki. Hace 3 días, cuando recibí su bendición, mi espalda probablemente fue lo más simple posible. Ella sabe mejor. Al escuchar el razonamiento de Riesel, todos intercambiaron miradas y simultáneamente se volvieron, dirigiéndose hacia la habitación de Loki. ¿Vienes también? Quiero ver si esto es real. Los gemelos amazones agarraron uno de los brazos de Riesel y lo arrastraron con ellos. Ai siguió de cerca, con un paso determinado. Esto hizo que Riesel se diera cuenta de que su estatus estaba inevitablemente expuesto. Capítulo 23. Asombro y envidia. Riesel Brinart. Nivel 1. STR, de 555. Fin, de 548. Dex, C623. AGI, C637. Mag, y 0. Magia. Todopoderoso. Memorizar magia. Active la magia específica basada en la memoria. La fuerza de la magia está determinada por la capacidad básica de Mag. Solo efectivo para la magia válida. Habilidad. Obsesión del tonto. Aumento extraordinario en la velocidad de crecimiento. Aumento extraordinario en el límite de crecimiento. Cuanto más profundo sea la obsesión, más fuerte es el efecto. El efecto se mejora en gran medida en situaciones peligrosas. Sin fin. Obtiene la capacidad de desarrollo de mayor rango, poder curativo. Obtiene la capacidad de desarrollo de rango más alto, curación del espíritu. Obtiene la capacidad de desarrollo de rango más alta, resistencia anormal. Mejorar las habilidades de desarrollo obtenidas. Autorredención. Inmune a la interferencia corporal. Inmune a la interferencia mental. El estado se puede actualizar independientemente consumiendo la sangre de Dios correspondiente. Puede aceptar y mejorar los efectos de los beneficios amigables en uno mismo. Riesel y todos los ejecutivos de Loki familia estaban en la sala divina de Loki en este momento. Leyendo el estado de Riesel que acababa de ser traducido por Loki, ya sea los 3 altos ejecutivos que lideran la familia Loki o los ejecutivos como Ice y los demás, todos cayeron en un silencio de muerte. Riesel, traído aquí por Loki, expuso su condición de la intención de su cooperación. Las columnas de la familia miraban el pergamino sostenido por Finn, mirando el estatus ridículo en él, su aliento se volvió gradualmente errático. Especialmente Ice, su mirada estaba casi fija en la habilidad llamada obsesión de los tontos, o más bien, sobre el efecto del aumento extraordinario en la velocidad de crecimiento. En algún momento, sus manos se habían apretado silenciosamente. Todos solo podían intercambiar miradas estupefactadas, sus miradas con frecuencia se movían de un lado a otro en Riesel y el pergamino en manos de Finn, sintiendo sus cabezas girando. No hay opción. La cantidad de información traída por el estado de Riesel fue demasiado para ellos,
dejándolos confundidos. Entre todos los presentes, solo Riesel permaneció tranquilo de principio a fin. En cuanto a Loki, su rostro llevaba una sonrisa traviesa, disfrutando del espectáculo mientras observaba las reacciones de todos. Como puede ver, este niño tiene un potencial increíble. Desde el principio, no solo despertó una magia y 3 habilidades, sino que, ya sea magia o habilidades, son todos superúnicos y absurdos. Loki extendió las manos mientras hablaba. Es por eso que la velocidad de crecimiento de este niño es tan rápida. Solo recibió una bendición de mí hace 3 días, y antes de eso, no tenía ninguno, y puedo responder por eso. A medida que las palabras de la diosa llegaron a los oídos de todos, no solo no lograron romper el silencio, sino que las dejaron aún más sin palabras. Sin embargo, la posición de Riesel en los corazones de todos los presentes se estaba volviendo completamente diferente. Al principio, pensé que era solo un novato con gran potencial. ¿Pero lo subestimamos seriamente? Finn se rió entre dientes. Sabía muy bien que si Riesel realmente poseía estas exageradas magia y habilidades registradas en el pergamino en sus manos, la existencia de Riesel significaría algo significativo. No solo Finn, incluso Riberia y Garis, los miembros más antiguos de la familia, eran conscientes de esto. ¿Podría este niño ser el que destrozará la leyenda de un solo nivel 7 en todo horario? Las palabras silenciosas de Garis enviaron ondas de choque a través de los corazones de todos. Nivel 7. Esto era algo que nunca había sucedido en Loki Familia, un nivel que solo una cifra en todo horario había alcanzado incluso después de buscar por todas partes. Esa persona fue considerada la última arma de horario, un personaje legendario a la par con los héroes antiguos, disfrutando de la fama en todo el mundo. Finn, Riberia y Garis se habían esforzado por ese reino para quién sabe cuántos años, pero aún no habían tenido éxito. Incluso los genios miembros de Loki Familia, ya sea Bete, las hermanas gemelas Tiona y Tione que se convirtieron en el nivel 5 a una edad temprana, o Ice, el poseedor del récord del ascenso más rápido al nivel 2, todos ellos eran verdaderos genios con potencial innato entre los principales personajes del mundo. Sin embargo, a los ojos de los 3 mejores ejecutivos, las posibilidades de que estos genios alcancen el nivel 7 fueran igualmente escasas. Con Ice siendo el único con una oportunidad algo plausible. Pero ahora, en Riesel, todos vieron la posibilidad de que él rompiera ese nivel. Al menos, los 3 mejores ejecutivos se sintieron de esta manera. En tal situación, ya no podría describirse simplemente como un novato con potencial. Era claramente una supernova que poseía la característica del héroe. Una vez más, todos lo miraron, sus ojos se llenaron de varias emociones complejas. TCH. Bete no pudo evitar hacer clic en su lengua, luego se dio la vuelta, alejándose con un ritmo irritado. ¿A dónde vas? Riberia frunció el ceño y preguntó cuando vio la espalda de Bete. Mazmorra. Bete respondió fríamente y se alejó sin mirar hacia atrás. Asegúrese de no derramar los frijoles, Bete. Loki recordó con una sonrisa traviesa en su rostro que nunca se desvaneció mientras sus ojos entrecerrados se abrieron ligeramente. He clasificado el estado de Riesel como el máximo secreto de familia. Inicialmente, solo iba a derramar los frijoles a Finn. Afortunadamente, Riesel está bien con ustedes sabiendo, así que estoy levantando la prohibición de derramar los frijoles a ustedes. Solo ten cuidado de no dejarlo caer descuidadamente, ¿de acuerdo? Al escuchar su advertencia, Bete se detuvo. Sabía bien cuán crucial podría ser la información de estado. Si se expone a otros, podría convertirse en una situación mortal si se dirige. Especialmente para alguien como Riesel, con una magia y habilidades tan escandalosas. Si su información se filtró, había un 90% de posibilidades de atraer la atención de los enemigos de Loki Familia o caer presa de aquellos con motivos ocultos. Teniendo en cuenta tales posibilidades, normalmente, los detalles del estado de uno se compartirían con moderación. Incluso entre los compañeros dentro de la misma familia, a excepción de los parientes cercanos. El mismo Bete siguió este principio. Incluso dentro de la familia, muy pocos conocían todas sus habilidades. En el caso de Riesel, debería haber sido muy cauteloso sobre salvaguardar su información de estado. Incluso entre los ejecutivos de familia presentes, solo Finn, como capitán de la familia responsable de coordinar a todos los miembros, necesitaría conocer algunos detalles. Por lo demás, no sería sorprendente si permanecieran ignorantes, independientemente de que también se mantuviera confidencial la información. Sin embargo, Riesel eligió revelarlos.
A pesar de que Bete es un señor bastante desagradable, Riesel todavía decidió hacerle saber su estado. Al darse cuenta de esto, Bete se realizó una vez más y asombrado. ¿Quién haría algo tan estúpido? Dejando un comentario gruñón, Bete salió de la habitación de manera más violenta e impaciente. Tiona y Tione intercambiaron miradas y luego se volvieron para irse también. ¿A dónde van ustedes dos? Riberia preguntó impotente. Mazmorra. Las respuestas de las hermanas gemelas fueron casi sincronizadas. Al ver que incluso los gemelos amazonesos se iban, Riberia suspiró y presionó su frente con la mano. Esos niños acaban de regresar de una expedición ayer. Hoy, hay mucho trabajo por hacer con el botín, sin embargo, lo abandonaron todo para ir a la mazmorra. ¿Qué está sucediendo? Ujaja. Deben haber sido estimulados, esos pequeños bribones. El suspiro de renuncia de Riberia se encontró con la risa involuntaria de Garis, y él dio en el clavo. Bete, Tiona y Tione fueron de hecho estimulados. Estimulado por el potencial inhumano de Riesel. Estimulado por la rápida velocidad de crecimiento de Riesel. Se dieron cuenta de que hay un monstruo persiguiéndolos desde atrás, preocupado de que su junior pudiera superarlos. Loki se rió entre dientes, pareciendo que disfrutaba el caos que causó. Sabías que resultaría así, pero aún así haría que esto suceda, ¿no? Finn miró a Loki impotente. Bueno, ¿no es genial? Loki se rió con ceñudo escéptico. Tal vez esto pueda traer nueva energía y motivación a esos niños. Solo pensar en ello me emociona. Ustedes, a los dioses, siempre disfrutan ver cómo se desarrollaron estos desarrollos impredecibles. Garis comentó descontentamente. Ahora, todo el trabajo de manejar el botín recae sobre nosotros, personas mayores. ¿No pueden esos pequeños bribones cuidar a los ancianos? Bien. Como ha llegado a esto, déjalos hacer lo que quieran, dijo Riberia con cansancio, sacudió la cabeza y luego miró hacia Riesel. Es difícil para ti revelar información detallada sobre tu estado como este. No se preocupe, a pesar de que Bete, Tiona y Tione parecen apresurados e impacientes, conocen sus límites. No expondrán casualmente sus secretos. Su voz se suavizó mientras le hablaba. Lo sé. Riesel sonrió con calma a Riberia. De lo contrario, no habría elegido revelarlo. Basado en su comprensión del trabajo original y la familiaridad con los personajes importantes de Loki familia, él creía que se podía confiar en todos los presentes. Incluso con la actitud de mierda de Bete. Riesel lo sabía en el fondo, no era un chico malo, fue solo el resultado de sus difíciles experiencias lo que le hicieron hablar con dureza. Entonces, Riesel eligió no ocultar los detalles de su estado. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta el desarrollo futuro. Después de todo, inevitablemente necesitaría buscar asesoramiento de estos señores de familia en el futuro, pidiéndoles que lo guíen. Ya sea que se tratara de habilidades mágicas o de combate, tenía mucho que aprender, y mostrando su potencial de este tipo, ganando la atención de los ejecutivos de familia, era necesario. Loki parecía ver a través de Riesel, y las dudas se metieron en su mente. Este niño no tenía esta actitud cuando recibió una bendición hace 3 días. En ese momento, ella pensó que no se integraría y se mezclaba fácilmente en la familia. ¿Quién hubiera pensado que una vez que reconociera a todos los ejecutivos de familia, comenzaría a demostrar su valor? Bastante inteligente. Puedes consultarnos en cualquier momento, está bien. Estaremos encantados de guiar a un novato con un potencial ilimitado como tú. Finn también sintió las intenciones de Riesel. Riberia y Garis asintieron de acuerdo. Gracias. Riesel inclinó la cabeza ante todos en agradecimiento. Sin saberlo, Ice, que había permanecido en silencio detrás de él, lo estaba mirando intensamente. En sus ojos, no había nada más que envidia. Capítulo 24. Presión. Los eventos que tuvieron lugar en la sala divina de Loki eran conocidos solo por los ejecutivos de Loki familia. Pero a partir de ese día, los miembros de Loki familia se sorprendieron al descubrir que, por alguna razón, los ejecutivos como Bete, Tiona, Tione e incluso Ice, que recientemente se habían vuelto aún más silenciosos que antes, estaban corriendo constantemente afuera todos los días. La frecuencia de sus apariciones en Twilight Manor cayó drásticamente, con ellos ignorando el manejo del botín e incluso saltando los banquetes de celebración al regresar de la expedición. Esto desconcertó a muchos miembros de Loki familia, lo que condujo a una especulación generalizada. ¿Cuál es el trato con ellos? ¿Por qué están corriendo afuera todo el tiempo?
¿Hay algún negocio urgente con los que se enfrentan? Escuché que alguien los vio aventurarse en la mazmorra antes del amanecer y no regresar hasta pasar la hora de acostarse. ¿Es esta una explosión espontánea de determinación? Pero en serio, ¿por qué? Los miembros estaban llenos de preguntas. Y algunos incluso se acercaron a los 3 altos ejecutivos para obtener respuestas, solo para recibir una respuesta más confusa. Solo sienten presión. No los molestes, déjalos ir. Esta fue la respuesta consistente de los 3, dejando a los miembros de familia que se enteraron de la información de alguna manera con pérdida. ¿Presión? ¿Los ejecutivos también lo sienten? ¿Quién podría estar presionando sobre ellos? Este fue el aspecto más desconcertante. Desafortunadamente, los 3 altos ejecutivos no tenían intención de explicar, solo sonreír y cepillar los asuntos, dejando a los miembros de familia curiosos pero incapaces de presionar más. Riesel también aprendió sobre esto, y aunque algo sorprendido, no le pareció sorprendente. Como Loki había mencionado, cualquier persona con un espíritu competitivo y ambición sentiría presión cuando alguien lo perseguía con un truco detrás de ellos. Especialmente estos ejecutivos, que originalmente eran talentosos. No eran como los 3 altos ejecutivos, que eran mayores y más maduros. Es natural que tengan cierta competitividad y negativa a perder. En términos de edad, los ejecutivos eran bastante jóvenes después de todo. Por ejemplo, los gemelos amazonés, Tiona y Tiona, a pesar de ser aventureros de primera clase de nivel 5, tenían solo 17 años, la misma edad que Riesel en esta vida. Ice, la espadachina más fuerte de Horario. El titular del récord del ascenso más rápido al nivel 2, tenía solo 16 años este año, un año menor que Riesel. Bete era un poco mayor a los 22 años este año, pero en comparación con los 3 altos ejecutivos, todavía era un joven. Finn, el aparentemente joven Payum, ya tenía 42 años, y Garys tenía 56 años. Riberia, como un elfo alto con una larga vida útil. Se dijo que era solo el segundo en Loki en edad dentro de la familia. Nadie se atrevió a preguntar, temiendo que una pregunta descuidada pudiera convertirlos en cenizas. En comparación con esos 3, Ice y los otros ejecutivos eran jóvenes, explicando las quejas de Gary sobre que estén inquietas y no crecían. En esta situación, aunque Riesel era un novato, estaba en el mismo grupo de edad que los 4 ejecutivos. Dado eso, ser visto como rivales solo era natural. Aunque Riesel era muy consciente de que, si contaba la edad de su vida anterior, definitivamente era el anciano entre los ejecutivos, con una edad solo un poco más joven que los 3 altos ejecutivos de la familia. Sin embargo, a los ojos de los extraños, sin lugar a dudas apareció como un joven junior. Esto estimuló en gran medida el espíritu competitivo entre el grupo de niños y niñas talentosos. Loki claramente sabía que esto sucedería, por lo que deliberadamente me usó para estimularlos, ¿verdad? Riesel entendió este punto pero no tenía objeciones. Era normal que el dios de familia quisiera que sus hijos trabajen más y progresaran más. Si su unión pudiera estimular los talentos en familia para trabajar más duro, sin duda sería algo bueno. Por supuesto, considerando la personalidad de Loki, que la diosa probablemente también quería disfrutar del espectáculo para su propio entretenimiento. Por esta razón, Riberia protestó con Loki por un tiempo, haciendo reír a la diosa durante bastante tiempo antes de que la tensión disminuya. Riesel escuchó a Loki murmurar algo una vez. El único asunto de que preocuparse es Ice. Esa chica, si se estimula demasiado y hace algo imprudente, probablemente me golpearé la cabeza por el personal de Riberia. Riesel la tomó en serio. Porque también notó que desde que aprendía los detalles de su estado, las emociones de Ice parecían volverse algo inestables. Originalmente no es muy bueno para expresar sus emociones, la niña que parecía un poco distante a menudo se le conocía como la princesa muñeca, que parecía silenciosa y difícil de entender. Sin embargo, después de ese día, Ice no solo se volvió aún más silencioso, sino que también regresó a casa tarde y siempre sucio. Cuando vio a Riesel, quien regresó en un estado lamentable todos los días debido a explorar los pisos más allá de su habilidad segura, era aún más terca. Riesel encontró esto intrigante. Después de todo, él sabía qué tipo de persona era Wallenstein y entendía los deseos que tenía en su corazón. ¿Es tal realmente quiero fortalecerme rápidamente? Cuando él le pidió que le enseñara su magia antes, había identificado esa línea importante. También se podría decir que su línea es una representación vívida de sus sentimientos más íntimos. Con la apariencia de esa línea,
Ice se conmovió y estaba dispuesto a enseñarle su magia. Por lo tanto, era muy consciente de que la niña llamada Ice Wallenstein, como él, anhelaba fortalecerse, un deseo insaciable. Si su crecimiento la estimulara, llevándola a actuar imprudentemente, naturalmente se sentiría preocupado por ella. Entonces, decidió hablar con Loki sobre este asunto. Sin embargo, la diosa parecía completamente despreocupada. No te preocupes, todos conocemos nuestros límites. En la sala divina de Loki por la noche, Loki actualizó el estado de Riesel como de costumbre y conversó. Cuanto a esas cosas locas, Finn y los demás la vigilan de cerca. No es en el punto en el que debes preocuparte. Su rostro no mostró signos de preocupación, en cambio. Ella parecía relajada. Una mano se deslizó sobre su espalda, y la otra sostenía una botella de vino, bebiendo sorbo por sorbo hasta que su cara se puso roja. ¿Están seguros de que ustedes pueden manejarlo? Ignorando a la diosa borracha, Riesel frunció el fruncido de sus cejas mientras preguntó. Relájate, relájate. Loki se rió borracho. Cuando es realmente insoportable. La mamá no puede evitar hacer un movimiento para detenerla. ¿Esta mamá se refiere a Riberia? Riesel levantó una ceja. De hecho, como el estudiante de último año en familia, Riberia mostró una calidez que los miembros típicos de la familia real no tenían, y su cuidado por los juniors podría considerarse el más grande entre los superiores de la familia. Como una madre. Observó a muchas personas en familia, especialmente Ice. Prácticamente crió a los ahí de la infancia, y casi no hubo diferencia entre ella y su propia hija biológica. Incluso hacia Riesel, que acababa de unirse a familia, Riberia mostró un lado cariñoso y amoroso. Ahora, probablemente fue la que prestaba más atención a la situación de Ice. Si ella juzgó que Ice no podría continuar así, era posible que ella interviniera. ¿Joss? Mientras Riesel se perdió en el pensamiento, sonó la voz relajada de Loki. Aquí, este es su último estado. Ella le entregó el pergamino, quien lo tomó y comenzó a leer. Riesel Brinart. Nivel 1. STR, de 555 C678. Fin, de 548 C666. DX, C623 B772. AGI, C637 B793. MAG, I0 F314. TCH, otro crecimiento exagerado de crecimiento. Loki, tragando su bebida. Ya sea tratando de ahogarse en alcohol para adormecer la sensación de crecimiento del rápido crecimiento de Riesel o simplemente acostumbrarse, llevaba una sonrisa. Con un aumento de competencia total de más de 850, especialmente el crecimiento en MAG, es suficiente asustar a cualquier dios. ¿Has estado usando mucho la magia de Ice últimamente, eh? Loki hizo clic en su lengua con asombro. Ella tenía un punto. En los últimos tiempos, Riesel de hecho se centró en gran medida en practicar la magia para el crecimiento de MAG, haciendo un uso frecuente de Ariel. Y los resultados demostraron ser una decisión sabia desde el principio. La magia de canto ultra corta fue muy conveniente y fácil, con una velocidad de activación de solo un segundo. A diferencia de otra magia que perdería su efecto después de una sola explosión, los efectos de Magic de tipo encantador durarían un tiempo, no desaparecerían de inmediato. Durante este tiempo, Riesel estaba utilizando efectivamente la magia. Tal uso mágico frecuente se reflejó naturalmente en el crecimiento de MAG. Junto con la naturaleza de la magia de tipo encantador. Lo que requirió que se cargara en las líneas delanteras y participara en un combate cuerpo a cuerpo incluso después de usar magia, simultáneamente funcionó como entrenamiento para otras habilidades básicas. No se quedó atrás en ningún aspecto de mejora. Sin embargo, la velocidad de crecimiento en otras habilidades básicas ha disminuido, dijo Riesel con cierta inquietud. ¿Se contento, Kido? Loki puso los ojos en blanco, hablando gruñón. Eche un vistazo a la etapa que ha alcanzado su estado. Si no disminuye la velocidad, podría comenzar a sospechar que no es mortal sino el hijo ilegítimo de algún dios. A medida que uno se acerca al rango S, el crecimiento de las habilidades básicas se ralentiza naturalmente. Con Riesel con dos habilidades que alcanzan el rango B. El crecimiento de las habilidades básicas que se desaceleran fue un resultado justo y razonable. Por cierto, considerando dónde estás ahora, probablemente estés listo para un nivel, ¿sí? Loki miró a Riesel, lanzando una pregunta mientras sostenía su botella de vino.
¿Cuál es tu opinión? En su pregunta, Riesel cayó en un pensamiento profundo. Capítulo 25. Anticipación. Si le preguntó a un aventurero qué cambio anticipó más en su estado, su respuesta era solo una: nivel. No se trataba de obtener magia o habilidades con efectos peculiares, ni se trataba de un impulso significativo en las habilidades básicas. Se trataba de la evolución del cuerpo y la mente, el aumento del nivel. Especialmente para un aventurero para principiantes de nivel 1, nivelar, sin duda, fue sin duda la cosa más esperada. Porque, desde este paso en adelante, realmente se embarcaron en un camino extraordinario. Falna existió como catalizador para el crecimiento, un acelerador para fortalecerse. En otras palabras, no permitió que aquellos que no pudieron fortalecerse rompieran sus límites y se fortalecieran. En cambio, aceleró el proceso para aquellos que podrían continuar fortaleciéndose. Todo se redujo a si una persona tenía el potencial de crecimiento. Si hubiera potencial de crecimiento, Falna podría acelerar el proceso acumulando Excelia para estimular el crecimiento. Convertirse en un alimento para el crecimiento. Desafortunadamente, sin potencial de crecimiento, incluso con Falna, uno no podría crecer más. Esta fue la razón por la cual las personas que podían desarrollar habilidades básicas para el rango S eran raras, e incluso aquellas en el rango A y el rango B eran escasos. Su potencial se agotó, evitando cualquier crecimiento adicional. Acumular Excelia no aumentaría un poco la competencia. A la luz de esto, a pesar de las disparidades en la fuerza en el nivel 1, las personas en este nivel todavía pertenecían al reino de lo ordinario. Podrían acumular Excelia para llevar sus cuerpos al límite de mortal, pero realmente no pudieron trascender y poseer fuerza monstruosa. Especialmente para los mortales sin ninguna ventaja racial, incluso si empujaron sus cuerpos al límite a través del entrenamiento, en el mejor de los casos, solo podían romper una roca. 1. ¿Podrían realmente derribar toda una montaña? Era inalcanzable. El cuerpo mortal tenía sus límites, sin importar cómo uno creciera, uno no se volvería piadoso. Pero una vez que experimentaron subir de nivel, todo cambió. La llamada evolución del cuerpo y la mente fue tal como parece, una trascendencia genuina, que ingresó oficialmente al reino de la superpotencia. Ya sea humano o demi-humano, incluso si agotaron su potencial en el nivel 1, alcanzando el límite de su cuerpo mortal. Una vez que se subieron con éxito, se produjo una transformación digna de ser llamada evolución del cuerpo y la mente. Esta transformación no solo fue evidente para fortalecerse sino también en el vaso, cada vez más grande y más amplio. Después de subir de nivel, el cuerpo trascendió a otro nivel, generando un nuevo potencial y posibilidades. Dio la oportunidad de que aquellos que llegaron a un cuello de botella, incapaces de progresar, tengan la oportunidad de crecer y fortalecerse una vez más. Esto estaba subiendo. Como había dicho Loki, nivelar se acercaba al nivel de los dioses. Cuanto mayor sea el nivel, más frecuente es la trascendencia, más exhaustiva es la evolución del cuerpo y la mente. Y cuanto más se acercó a los dioses. Entonces, el fenómeno de subir de nivel podría verse como un dios paso a paso. ¿Quién no anhelaría subir de nivel? 2. Sin embargo, subir de nivel no era algo que pudiera hacerse casualmente. En general, para subir de nivel, debes cumplir con dos condiciones. Loki influyó en la botella de vino en su mano. Intencional o involuntariamente comentando. Una es aumentar una de tus habilidades básicas al sexto rango, es decir, D-Rank. Segundo, obtener Excelia de alto rango, logrando una explotación notable, principalmente al derrotar a los oponentes más fuertes que tú. La primera condición proporcionó una base sólida para subir de nivel. Si la acumulación básica era insuficiente, era como construir un rascacielos alto sobre una base inestable. Incluso si construyó hacia arriba, el único resultado era un colapso. Del mismo modo, para lograr la evolución del cuerpo y la mente, para lograr la sublimación individual, era imposible sin cierta base. La segunda condición era proporcionar un amplio suministro de los llamados nutrientes para subir de nivel y evolución. Así como Excelia ordinario podría promover el crecimiento de las habilidades básicas e incluso despertar la magia y las habilidades, para subir de nivel, uno todavía necesitaba suficiente Excelia. Sin embargo, en ese momento, el Excelia requerido no era algo que Excelia ordinario pudiera satisfacer. Como había dicho Loki, tenía que ser Excelia de alto rango. Este tipo de Excelia avanzado era lo que Loki se refería como un exploit. Es decir,
derrotar a los oponentes más fuertes que uno mismo. Es decir, asumir riesgos potencialmente mortales. Eso es, creación de esfuerzos desafiantes que dejan un impacto duradero. Una vez que se lograron estas acciones, el destinatario de la bendición obtendría Excelia más avanzado de lo habitual, logrando la llamada exploit. Cuando la acumulación de exploits era suficiente, la evolución del cuerpo y la mente se activaría, permitiendo que las personas avanzaran e ingresen dominios más altos. Esto estaba subiendo. Derrotar a los oponentes más fuertes que yo, ¿eh? Riesel murmuró y una sonrisa inconscientemente apareció en sus labios. Al verlo así, Loki se elevó del alcohol. Bueno, parece que esto no solo dejó de asustarte. ¿Pero te entusiasma? Loki replicó sin palabras. Por lo general, cuando la gente escucha que tienen que derribar a los oponentes más fuertes que ellos mismos, estarían dudando, tal vez incluso enloqueciendo, ¿sabes? Pero realmente eres algo más, en lugar de dudar o asustarse sin mierda, prácticamente está sonando el cuerno de guerra para la batalla. ¿No fue ese el caso? Luchar contra los oponentes más fuertes que uno mismo generalmente significaba no tener posibilidades de ganar, ¿verdad? Ninguna posibilidad de ganar implicaba una gran posibilidad de muerte. Al escuchar que nivelar el nivel requirió tales condiciones, ¿quién no dudaría? Solo Riesel, inesperadamente, estaba sonriendo. ¿No es tan malo? Riesel rápidamente escondió la contracción incontrolable en la esquina de su boca. Incluso si el oponente es más fuerte, hay ejemplos de los débiles superando a los fuertes, y hay muchos de ellos. De lo contrario, no habría tantos aventureros de clase alta en este mundo. De hecho, a pesar de que los requisitos para subir de nivel eran estrictos, todavía había bastantes que lograron lograrlo al final. ¿Por qué? Porque ser más débil que el oponente permitió la compensación a través de la habilidad, la reversión a través de las tácticas e incluso una gran cantidad de tramas y trucos. Para ser más directo, ¿no era Magic también una carta de tromp milagrosa? Si te encontraste con un oponente más fuerte que tú, luego, al arriesgarlo todo y lanzar una magia de aniquilación de un área de canto súper larga, desatar el poder de quemar el cielo y hervir el mar, ¿podría ser que era imposible quemar a un oponente más fuerte de una vez? Todas estas posibilidades dependían del potencial del triunfo débil sobre los fuertes. Por supuesto, también había un método más simple. Te sugiero que encuentres a alguien que forme una fiesta. Loki aconsejó. Enfrentar enemigos más fuertes, desafiándolos en una configuración de fiesta, usando la fuerza combinada para enfrentar al oponente, ese es el atajo para obtener Excelia de alto rango y lograr una exploit. En resumen, si no pudieras ganar un duelo, solo los atendiste. Desafiar a los oponentes más fuertes de esta manera también podría producir hazañas. Sin embargo, al hacerlo, Excelia se distribuyó entre todos los miembros del mismo partido, lo que podría haber llevado a una acumulación insuficiente de Excelia de alto rango para un nivel único. Pero si una vez no fuera suficiente, ¿entonces no unas pocas veces más? Esta fue la razón por la cual las condiciones para lograr exploits fueron tan estrictas, y sin embargo, muchas personas aún lograron nivelarse con éxito. Desafiante en una configuración de fiesta fue segura y confiable. Afortunadamente, esta familia tiene muchos niños, y hay muchos niños de alto nivel. Pueden guiarte de manera segura a medida que te nivelas. Loki miró a Riesel y sonrió. Si necesitas algo, solo dame un grito. El significado de sus palabras era claro, solo necesitaba decirle directamente si necesitaba ayuda y ella ayudaría a organizar una fiesta para guiarlo. Esta fue también una de las ventajas de unirse a una gran familia, alguien para llevarlo, alguien para cuidarlo, alguien para que lo guíe y alguien para protegerlo. No había necesidad de preocuparse por no progresar, solo la preocupación de si el potencial de uno era suficiente. En una familia más débil, encontrar un compañero para formar una fiesta fue un gran problema. Desde esta perspectiva, la elección inicial de Riesel de unirse a Loki familia fue sin duda sabia. De lo contrario, ¿por qué tanta gente hubiera esperado unirse a una gran familia? Estaba claro que las conexiones y los recursos de una gran familia eran demasiado ventajosas. Solo. ¿Partido, Riesel inconscientemente frunció el fruncido de su frente, dejando a Loki sin palabras. Oh, vamos, chico. ¿No sería increíble si alguien tuviera la espalda? Mirando la cara vacilada de Riesel, Loki metió los dientes, conteniendo el impulso de aplastar su cabeza con la botella de vino. Joder. Esperando que crezcas todo bien y constante probablemente sea una ilusión.
Dado que tu estado no ha alcanzado su punto máximo, primero acostumbremos al combatir. Mirando el potencial de crecimiento de Riesel, no había duda de que no había desatado completamente su potencial en el nivel 1. Dada esta tendencia, la mejora de todas sus habilidades básicas al rango A fue indudablemente posible, e incluso alcanzar el rango S más alto era una posibilidad visible. Pero ¿podría el poder después de subir de nivel de la más fuerte S? ¿El rango será lo mismo que subir de nivel del rango de mínimo? Ambos eran niveles, y el poder adquirido después de subir de nivel era el mismo. Sin embargo, estaba claro que aquellos con un estado más alto en el rango S inicial serían más fuertes. Tengo muchas ganas de ver si puedes lograr el milagro de alcanzar el rango S en todas las habilidades básicas. Loki se rió entre dientes. ¿Todos ese rank? Riesel murmuró en silencio. Eso fue de hecho un milagro. Al menos, hasta donde él sabía, incluso en el trabajo original, solo una persona se acercó a este logro. Ese personaje legendario, llamado el arma definitiva de Horario, con un asombroso nivel 7, tenía 4 habilidades básicas en su estado alcanzando el rango S. Solo uno menos para lograr el rango S en todas las habilidades básicas. Además de ese individuo, no había una segunda persona en el trabajo original con habilidades básicas tan aterradoras. Por supuesto, el protagonista del trabajo original fue una excepción. No solo logró el rango S en todas las habilidades básicas, sino que incluso la superó, llegando a un reino inaudito e invisible incluso por los dioses. Riesel miró el pergamino en su mano, sus ojos parpadeando. En comparación con el protagonista, ¿podría tocar la posibilidad que se sorprendió a los dioses? Estoy ansioso por eso. Riesel sonrió y dijo con anticipación dentro de su mente. Capítulo 26. Formando una fiesta. Al día siguiente. Después de que Riesel terminó de prepararse, no dejó inmediatamente a Twilight Manor para dirigirse a la mazmorra. En cambio, se quedó en el patio como otros miembros. En su mano, sostuvo un pedazo de pergamino con un mensaje garabateado escrito en un lenguaje común. Te he encontrado un miembro del partido. Aunque su nivel es más alto que el tuyo, yo y los otros 3 altos ejecutivos, sentimos que todavía necesita perfeccionar su habilidad de combate. Tiempo perfecto, ustedes dos se unen, forman una pequeña fiesta y entrenan juntos. Claramente, fue un mensaje escrito por Loki. Por la mañana, justo cuando Riesel salió de su habitación. El mensaje ya estaba colocado en el piso junto a la puerta, esperando que lo recogiera. Parece que Loki realmente me encontró un socio, planeando entrenar mi habilidad de combate en una fiesta, ¿eh? Riesel estaba algo indefenso, pero no se oponía a la idea y vino en silencio aquí, esperando que llegara su miembro del partido. Aunque entrar en la mazmorra con alguien significaba que no podía actuar tan libremente como antes, perfeccionar el combate grupal era realmente necesario. Especialmente cuando su nivel aumentó, y necesitaba profundizar en pisos más profundos o incluso ir a expediciones. Lo más probable es que tendría que ir con los otros miembros. Teniendo en cuenta esto, comenzando a entrenar el combate grupal ahora. Aunque un poco temprano, era aceptable para él. Por supuesto, el acuerdo de Loki probablemente tuvo algo que ver con prepararlo para futuras hazañas y subir de nivel. Podría estar planeando que se una a los adultos mayores de la familia para una ganancia de experiencia segura. Riesel no tuvo más remedio que seguir el arreglo de la diosa por ahora. Me pregunto quién será mi compañero. ¿Sería un aventurero de primera clase del ejecutivo de familia? No, definitivamente no. Si entraran en la mazmorra con él, no estaría perfeccionando el combate grupal, se presumiría frente al novato y a los monstruos abrumadores para que el novato lo vea. Considerando el mensaje de Loki. El miembro del partido debe ser miembro junior dentro de la familia, no muy diferente en el nivel de Riesel, y con algún problema aparente en sus habilidades. ¿Quién podría ser? Riesel buscó en sus recuerdos del trabajo original. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, los pasos apresurados resonaron por el patio. Sande bien. Llega tarde. Acompañando los pasos frenéticos había una voz nerviosa y tímida llena de ansiedad. 1. Frente a Riesel apareció una chica elfa vestida de forma conservadora con un toque de elegancia natural mientras sostenía un personal. Tenía el pelo largo de color té atado detrás de la cabeza, y como un pequeño animal, balanceó su cabello en pánico. Desde la cara ligeramente tierna de la niña, estaba claro que no era mayor de 15 años. De hecho, ella era miembro junior de Loki Familia, tal como Riesel había esperado. Sin embargo,
Nunca esperó que el asignado como miembro de su partido fuera una estrella en ascenso tan esperada a los ojos de los superiores de la familia. ¿Eres Lefilla Viridis? Riesel expresó su sorpresa. Sí. El recién llegado era precisamente Lefilla Viridis. Capaz de usar más de 3 tipos de magia, y competente en la magia especial llamada Elf Ring, uno de los únicos 2 en Loki familia que podría hacerlo. Lefilla un poco sorprendida. Dedo, ¿me conoces? Por supuesto. Riesel recuperó la compostura y dio una leve sonrisa. Eres el discípulo y sucesor elegido por el vicecapitán, el futuro miembro ejecutivo de la familia. Incluso como un novato como yo que recientemente se unió a la familia, he oído hablar de tu nombre. Sin mencionar. Esta chica era un importante personaje secundario de la obra original y una de las heroínas. Sería extraño si Riesel no la conociera. Sin embargo, en su opinión, el comportamiento de esta chica parecía estar más ansioso y nervioso. ¿Sucesor y todo eso? Todavía estoy demasiado temprano para eso. Lefilla llevaba una expresión estresada. Claramente, las expectativas de los superiores de la familia le habían presionado considerable. Al ver su reacción, Riesel naturalmente no continuaría agregando presión a esta chica que era más joven que él. Entonces, disminuyó un poco su tono. Desde que estás aquí, significa que realmente eres mi miembro del partido, ¿verdad? Riesel confirmó, solo para estar seguro. Sí. Lefilla dijo nerviosamente. Aunque no soy muy confiable, haré todo lo posible para seguir el ritmo. Por favor, avise. Después de decir eso, ella incluso le dio un profundo arco a él. Cuando vio esto, dio un paso atrás, evitando este gesto. No hagas eso, dijo Riesel con un aspecto algo sutil. Técnicamente, debería ser yo quien diga eso. ¿Tienes los roles mezclados, sabes? Lefilla fue un aventurero de segunda clase de nivel 3, 2 niveles más altos que Riesel, que era solo el nivel 1. Además, fue un novato que recientemente se unió a la familia. A pesar de que todavía era una estudiante de tercer año, su antigüedad era mucho más alta que él. En tales circunstancias, lógicamente hablando, lo que ella dijo debería decirlo. Debería ser el que se sienta nervioso y ansioso, no al revés. Sin embargo, ¿por qué la posición volteó por completo, con ella parecida al novato y el señor? No era más que absurdo. Pero su expresión y respuesta, una vez más, no la hicieron sentir a gusto, en cambio, la puso aún más nerviosa. Todavía soy inmaduro, incapaz de cuidar a los jóvenes como Lady Riveria. Lefilla parecía que estaba al borde de las lágrimas. Claramente no era del tipo con una mentalidad estable. En sus ojos, no era lo suficientemente madura. Sin embargo, se suponía que debía guiar a un novato que confíe en el nivel y la antigüedad. ¿Quién también fue 2 años mayor y aparentemente duro como Riesel? Definitivamente fue imposible. Está bien, cálmate. Al ver a la chica en pánico, Riesel trató de calmarla. De ahora en adelante, estaremos formando una fiesta y pelearemos juntos. En ese caso, seamos más naturales el uno con el otro. No tienes que ser demasiado educados. Y definitivamente no uses honoríficos conmigo. ¿Estoy bien? Lefilla, después de escuchar esto, se relajó un poco pero aún parecía algo tenso. Está bien. Al ver a Lefilla finalmente calmarse, Riesel habló directamente ya que no era fanático de golpear el monte. Honestamente, tengo la ventaja en esta situación. Es un poco inesperado estar en igualdad de condiciones con un senior en la familia que está en un nivel más alto que yo. Si no te gusta, lo atenuaré y cambiaré a usar un discurso cortés contigo. Bueno, está bien entonces. Lefilla observó cuidadosamente su expresión y, al ver que mantuvo una mirada clara sin ningún cambio emocional, a regañadientes asintió. Solo entonces Riesel sonrió, mientras reflexionaba sobre los pensamientos de los superiores de la familia. Sin duda, el hecho de que su miembro del partido sería Lefilla, la futura columna vertebral de la familia, fue definitivamente un acuerdo hecho por los superiores. Aunque tenía algunos aspectos inmaduros, la importancia de enviar el sucesor del capitán a su lado, formando una fiesta con un novato que se había unido recientemente a la familia, para perfeccionar su capacidad de combate grupal no era absolutamente ordinario. Tras una cuidadosa consideración, Lefilla sería la probable que herede la posición de Riveria en el futuro y posiblemente se convertiría en el vicecapitán de familia. Claramente, tenía que ser alguien que pudiera convertirse en la futura columna vertebral de toda la familia. En este sentido,
El hecho de que los superiores enviaron a Lefilla para formar una parte con él tenían una implicación significativa. ¿Ya me están tratando como otro Lefilla, alguien que necesita capacitación y atención especiales? Riesel reflexionó, inseguro de cómo expresar sus sentimientos sobre esto. ¿Estaba feliz por esta atención? ¿O sintió presión por su futuro? Loki realmente me puso en una posición en la que no sé si ser feliz o no, pensó Riesel con ironía. Sin embargo, a pesar de sus pensamientos internos, mantuvo un comportamiento natural y tranquilo en la superficie. ¿Estás listo? Riesel miró la cara de Lefilla y preguntó. Sí, estoy listo. Lefilla asintió fuertemente. Tengo 20 pociones regulares, 10 pociones altas, 10 curas de veneno, 20 pociones mágicas, e incluso preparé 2 elixires. Nada puede salir mal. Riesel se quedó casi sin palabras por sus palabras. Y no pudo evitar mirarla con una expresión extremadamente extraña. ¿Qué pasó? Lefilla preguntó nerviosamente. Mi preparación no es suficiente. No. Riesel suspiró. Tu preparación es más que suficiente. Es tanto que me siento abrumado. Pociones, especialmente las altas y las pociones mágicas. Eran valiosos elementos de recuperación que solo los farmacéuticos calificados con la capacidad de desarrollo de mezcla podían crear. Sus efectos fueron casi instantáneos, superando la velocidad de los medicamentos ordinarios y proporcionando recuperación en solo unos segundos. Lefilla había preparado una gran cantidad de estos costosos artículos de recuperación, incluyendo pociones regulares para restaurar rápidamente la resistencia, altas pociones para tratar la mayoría de las lesiones y pociones mágicas para recuperar rápidamente la mente. Pero lo que lo tomó por sorpresa fue la adición de elixires, las pociones de recuperación de alto rango más efectivas en el mercado. Cada elixir valía una fortuna, con un precio de mercado de 500.000 balis, comparable a algunos equipos de tercera clase. Lefilla había preparado 2 de ellos, gastando al menos 1.000.000 de balis solo para esta operación de fiesta. ¿Era esta chica tan rica? Riesel, que generalmente solo traía armas, armaduras y un poco de comida y agua al dirigirse a la mazmorra, miraba a Lefilla visiblemente nerviosa en silencio. Capítulo 27. Figura familiar. Dungeon, primer piso. En la entrada de este piso más cercana a la superficie, Riesel y Lefilla descendieron las escaleras. Los acompañaban otros aventureros, miembros de los hombres, enanos, elfos e incluso amazoneses. Entre ellos, Riesel y Lefilla no se destacaron mucho. Aparte de algunos aventureros masculinos que le echan miradas ligeramente lujuriosas, los dos apenas llamaron la atención de nadie. Lefilla, sin embargo, parecía un poco incómodo. Ella apretó firmemente su personal, llevando una mochila masiva sobre su espalda y siguió detrás de Riesel, dando cada paso con cautela. Charló casualmente con ella hasta que completaron el descenso de las escaleras y pisaron el suelo del primer piso. Entonces, al igual que discutimos anteriormente, tomaré el papel de Vanguard, y serás el retaguardia para el soporte de potencia de fuego. ¿Está bien para ti? Riesel preguntó. No problema. Lefilla asintió rápidamente, sin expresar ninguna objeción. Genial. Entonces, te lo dejaré. Riesel asintió e instruyó. Dado que somos un miembro corto en nuestra fiesta, como retaguardia, podría enfrentar algunos riesgos. Haré todo lo posible para mantener a cualquier monstruo lejos de usted. Solo concéntrese en cantar su magia. Por lo general, la exploración de mazmorras fue más efectiva con un grupo de 3, manejo de ataque, defensa y roles de apoyo. La vanguardia asumió el papel ofensivo principal, atrajo la atención enemiga y bloqueó su avance. La guardia media defendió contra los contraataques enemigos y apoyó la vanguardia. La retaguardia proporcionó principalmente soporte de largo alcance, utilizando ataques mágicos, arcos o ballestas, y también manejó la recuperación para lesiones de primera línea. El gremio y familias organizaron la exploración utilizando este ejemplo de fiesta, ya que una parte de 3 se consideró el requisito mínimo para la exploración de mazmorras a menos que las condiciones no lo permitieran. En situaciones en las que un partido carecía de miembro, convirtiéndose en un partido de 2, la carga de cada miembro aumentó. Y la probabilidad de encontrar peligros inesperados aumentó. Lefilla, siendo un mago puro de retaguardia, podría hacer poco más que ataques de largo alcance y apoyar con la magia. Teniendo en cuenta esto, Riesel asumió los roles de Vanguard y Midward. En otras palabras, tuvo que actuar como la vanguardia, cargando hacia adelante,
atrayendo ataques enemigos, e interceptar a todos los monstruos para evitar que cualquiera alcance su posición. Esta carga era realmente pesada, haciendo que Lefilla se sintiera algo culpable. Perdón por no ser de mucha ayuda, dijo Lefilla mientras evita el contacto visual con él. No digas eso. Riesel sacudió la cabeza. Eres un mago de la retaguardia, ese es tu papel. No deberías estar haciendo cosas más allá de tus responsabilidades. Con eso, sacó un mapa, lo desplegó y lo colocó frente a ellos. Teniendo en cuenta que nuestra fiesta se acaba de formar, y todavía no nos conocemos bien, tomemos con calma hoy. Probablemente estaremos bien explorando hasta alrededor del piso 9. ¿Qué piensas? Lefilla, quien era un aventurero de segunda clase de nivel 3, incluso como un mago puro de retaguardia sin habilidades de combate cerrado, tenía la ventaja en los niveles. Es poco probable que los pisos con solo monstruos de nivel 1 le causen lesiones fatales a ella. Por lo tanto, a menos que descendieran al piso 13 con monstruos de nivel 2. Probablemente solo sufriría heridas leves incluso si se ataca. Sin embargo, teniendo en cuenta que era su primera vez cooperando como fiesta, ir directamente a los pisos 10 a 12 con monstruos más grandes podría haber planteado algunos riesgos. Por lo tanto, Riesel estableció temporalmente el objetivo para el piso 9. Aunque personalmente quería ir más abajo. El objetivo de hoy no estaba buscando emoción, sino perfeccionando el combate grupal. Tuvo que abandonar la idea que todos podían criticar y centrarse en el problema de la seguridad en el que no estaba demasiado interesado antes. Sin embargo, mientras Riesel sintió que había considerado suficientemente la seguridad, Lefilla se sorprendió por su idea. ¿9 grados piso? Lefilla miró a Riesel, lleno de shock. De ninguna manera, ¿verdad? Se convirtió en un aventurero no hace mucho, e incluso recibió la bendición recientemente. Es un completo novato. ¿Cómo podemos correr a un piso tan profundo? Ella pensó con preocupación. Como alguien que acompañó a las personas mayores de familia en expediciones lejanas, se había aventurado a profundidades alrededor del piso 50. Naturalmente, un mero 9º piso no la asustaría. Pero Riesel se había unido a la familia no hace mucho. A pesar de que Lefilla no pudo adoptar una actitud senior frente a él, ella sabía lo peligroso que podría ser para un novato aventurarse en el 9º piso. Era un piso que solo los aventureros experimentados, considerados hábiles incluso en el nivel 1, podían abordar. Y eso también en una fiesta adecuada. Para Riesel, un novato que se había unido a la familia hace menos de una semana, ir a ese piso solo con ella, que todavía era inmaduro por derecho propio, y asumir los roles de Vanguard y Midgard simultáneamente fue, para decirlo sin rodeos, un movimiento imprudente. No hay problema. Riesel aseguró mientras sentía su renuencia. Es solo el 9º piso. No representará ningún peligro para mí. Con su estado actual, el 9º piso casi no tenía dificultad para él. Sin profundizar en los detalles, sus habilidades básicas como Dex y Agi ya estaban en B-Rank, con STR y en C-Rank. De acuerdo con los requisitos de exploración de seguridad para el nivel 1. De 8º a 10º piso necesitaba una habilidad básica entre el rango E y el rango C, mientras que los pisos 11 y 12 requirieron el rango B al rango S. Por lo tanto, podría explorar fácilmente hasta el piso 11 o incluso al piso 12 sin problemas. Pero Lefilla, que todavía desconocía todo esto, estaba algo preocupado y dudado. Verla así, Riesel no insistió. ¿Qué tal si intentamos explorar primero y decidimos más tarde qué tan lejos podemos llegar? A sugerencia, Lefilla dio un suspiro de alivio y asintió repetidamente. Entonces vamos. Riesel guardó el mapa y le sonrió. Mirando la sonrisa tranquila y constante en su rostro, Lefilla parecía encontrar tranquilidad y comenzó a sonreír también. Que era raro. En este momento, no tenía idea de que el comportamiento tranquilo y constante que percibía era solo una impresión de superficie. Muy pronto, su comprensión de él se rompería en pedazos. Iguala. Dungeon, 6º piso. Este piso era más profundo que el 5º piso, a menudo conocido como la primera línea de víctimas para los aventureros. Y mucho más peligroso que el 5º piso. En este piso, acechaba una criatura conocida como la sombra de guerra. Tenía una silueta humanoide, desprovista de cualquier piel o textura similar a la piel, todo su cuerpo parecía recubierto de pintura negra. La cabeza formó una cruz, la cara se parecía a un espejo.
presentando un monstruo heteromórfico sorprendentemente similar en altura a una sombra humana. La sombra de guerra, junto con la hormiga asesina en el 7º piso, obtuvo el apodo de asesinos novatos. Si bien sus ataques eran predecibles, poseían un poder y velocidad asombrosos. Con los brazos con un alcance impresionante, podrían extenderse desde varios ángulos. Sus afiladas garras podían cortar las cabezas sin esfuerzo, muy parecidas a una espada larga. Para los aventureros novatos que solo se habían enfrentado a monstruos de bajo nivel como kobolds y goblins, plantearon una amenaza mortal. Especialmente cuando se acumularon el número de sombras de guerra, incluso un aventurero experimentado de nivel 1 podría arriesgar su vida si se rodea. Considerando esto, muchos aventureros consideraban las sombras de guerra como uno de los monstruos más amenazantes en los pisos superiores. Tratar con uno o dos era manejable, pero encontrar un grupo de ellos, a menos que estuviera en un nivel superior, era un desafío rara vez realizado. Sin embargo, hoy, un novato que había recibido recientemente una bendición destrozó esta regla tácita entre los aventureros de la manera más brutal. Puchi, acompañado de un sonido que se asemeja al corte de carne, una espada plateada rodeada rápidamente a través del cuello de una sombra de guerra, enviando su cabeza en forma de cruz al alza. Riesel, empuñando una espada delgada, se lanzó entre un grupo de sombras de guerra. Las numerosas sombras de guerra lo rodearon, extendiendo sus afiladas garras, con la intención de deshacerlo. Sin embargo, su velocidad habitual y rango de ataque eran ineficaces antes que él. Con una velocidad similar a la bala, Riesel esquivó sin esfuerzo las lentas sombras de guerra. Su espada se atravesó fácilmente a través de innumerables garras afiladas. Creando destellos de luz de la cuchilla, desembarcó y matar sombras de guerra en el lugar, sin detenerse. Desde la distancia, parecía un parpadeo fantasma entre un grupo de sombras de guerra, creando olas de luz de cuchilla y imágenes posteriores, que se involucró en una masacre unilateral que era particularmente impresionante. Lefilla, que observó desde la distancia, fue dejado asombrado. Originalmente planeaba cantar su magia por apoyo, olvidó por completo sus deberes y miró fijamente al novato causando estragos entre los monstruos. ¿Es realmente un novato? Un movimiento tan experimentado. Tan hermosa espada. ¿Podría un novato realmente lograr tales hazañas? ¿Son los novatos tan fuertes hoy en día? Entonces, ¿qué soy yo? ¿Una basura inútil? Lefilla comenzó a dudar de sí misma, atónito por la escena ante sus ojos. Pero lo más sorprendente, en medio del desplazamiento despiadado de Riesel, percibió una figura familiar. Una figura que había admirado, idolatrado y apreciado durante mucho tiempo. ¿Señorita Ice? Señor. ¿El estilo de lucha de Riesel? ¿Por qué se parece tanto a la señorita Ice? Lefilla estaba confundido. Capítulo 28. La calma antes de la tormenta. La batalla terminó rápidamente. En medio de la tormenta de barras, no sobrevivió un solo monstruo, todos se convirtieron en un desastre disperso de extremidades y escombros, dejando a Riesel victorioso. ¿Qué pasó? Regresando con su delgada espada en la mano. Riesel estaba perplejo cuando vio a Lefilla parado allí con una expresión en blanco. No nada. Lefilla volvió a la realidad, sacudiendo la cabeza mientras dudaba mientras lo miraba. Solo di lo que quieres decir. Al ver su vacilación, Riesel habló. Tedat. Lefilla tartamudeó por un momento. ¿Conoces a la señorita Ice? Claramente. Testificando su estilo de lucha tan similar al de Ice, Lefilla comenzó a dudar de su relación. Incluso recordó que no hace mucho, cuando ella y los demás regresaron de la expedición, Ice parecía haber notado el recién unido Riesel y estaba bastante atento a él. Esto hizo que Lefilla pensara demasiado, y su mirada hacia Riesel cambió. En respuesta a su pregunta, Riesel levantó una ceja mientras sonrió débilmente. ¿Estás tan preocupado por mi relación con la señorita Ice? Sin dudarlo, Lefilla asintió, luego rápidamente sacudió la cabeza después. Solo tengo un poco de curiosidad. Su rostro se puso inexplicablemente rojo, con una mirada culpable. Viendo su graciosa reacción, Riesel se rió entre dientes y respondió su pregunta. La consulté sobre la magia y casualmente aprendí parte de su espada. Aparte de eso, no hay nada más entre nosotros. En lugar de calmar a Lefilla, su explicación la dejó aturdida. ¿Consultado sobre la magia? Lefilla parecía perpleja. Sí. Riesel asintió. Tengo magia con una naturaleza similar a tu
anillo de elfos. Oh. Lefilla entendió instantáneamente. Pero precisamente porque entendió, se sorprendió aún más. ¿El señor Riesel tiene la misma magia que yo? Lefilla estaba extremadamente sorprendida. Bueno, algo similar. Riesel no explicó mucho y simplemente estuvo de acuerdo con ella. ¿Eso significa? ¿Aprendió la magia de la señorita Ice? Lefilla murmuró en silencio dentro de su corazón. Su primer pensamiento no fue acerca de acercarse a él, que tenía el mismo tipo de magia que ella, sino más bien un impulso instintivo de gritar. Tan envidioso. Sin previo aviso, ella lo miró con ojos llenos de envidia, casi como si hubiera una gran división entre ellos. ¿Por qué no es la señorita Ice un elfo? Lefilla no pudo evitar hinchar sus mejillas mientras pensaba en su magia, que estaba restringida al aprendizaje solo de la misma raza. Está bien, sigamos moviéndonos. Riesel se rió entre dientes, cambiando rápidamente el tema y girando para irse. Espera un momento. Lefilla lo detuvo apresuradamente. No hemos recolectado las piedras mágicas todavía. Después de decir eso, corrió a los Corpses of War Shadows que Riesel acababa de derrotar. Sacó un cuchillo que llevó consigo, cavando un pequeño cristal del área del pecho de una de las sombras de guerra. Ese cristal era una piedra mágica. Una cristalización de la energía mágica obtenida del cuerpo de un monstruo de mazmorra. Podría usarse para crear varios productos increíbles de piedra mágica, como las lámparas de piedra mágica en el patio de Twilight Manor. Debido al monopolio del gremio sobre los recursos de las mazmorras, administraron la compra de estas piedras, procesándolas en productos, y enviarlos a otros países para obtener grandes ganancias. Los aventureros exploraron activamente la mazmorra para intercambiar las piedras mágicas que obtuvieron de los monstruos por dinero con el gremio. Se dijo que cuanto más fuerte es el monstruo, más grande y valioso es la piedra mágica en su cuerpo. En comparación, las piedras mágicas del sexto piso no buscarían mucho. Quizás ni siquiera 1000 valis. Sin embargo, el dinero era dinero. Lefilla sacó con entusiasmo más piedras mágicas, causando que los cadáveres monstruosos, ahora desprovistos de piedras mágicas como sus núcleos, pierdan rápidamente el color y se conviertan en polvo. Este era el destino de los monstruos sin núcleos. Sus cadáveres ni siquiera podían ser preservados. Como si nunca existieran en primer lugar. Ocasionalmente, solo se pueden dejar algunas partes particularmente desarrolladas, llamadas elementos de caída. Estos podrían usarse como materiales para armas, armaduras y pociones, intercambiados por dinero con el gremio o vendidos a comerciantes necesitados. Además de piedras mágicas y elementos de caída. La mazmorra también contenía minerales, plantas y productos naturales especiales con propiedades únicas. Los aventureros buscaron estos como tesoros y esperaban riqueza, especialmente para algunos artículos excepcionalmente preciosos y raros que podrían obtener una fortuna en el mercado. En esencia, la mayoría de los aventureros ingresaron a la mazmorra para este propósito, para golpear lo rico durante la noche. Familias como Loki familia consideraron estos recursos cruciales para sus operaciones. La mazmorra era de hecho un lugar increíble, mágico y peligroso. Al ver a Lefilla recoger las piedras mágicas y lanzarlas en su mochila grande, Riesel se frotó la nariz. No se atrevió a decirle que nunca se había molestado en recolectar piedras mágicas o dejar caer elementos en la mazmorra antes. El ex gran joven maestro, que no podía esperar para apresurarse a la mazmorra y matar todo en su camino, nunca había desarrollado el hábito de administrar los recursos adecuadamente. ¿Puedo decir que me olvidé por completo de esto? Riesel no pudo evitar decir eso cuando vio a Lefilla recolectando piedras mágicas tan enérgicamente a la gran mochila que se balancea detrás de ella. ¿O tal vez puedo llevar la mochila por ti? Al escuchar su sugerencia, Lefilla sacudió decisivamente la cabeza al negarse. El señor Riesel es la vanguardia e incluso asume el papel de la guardia media. Su responsabilidad es cobrar adelante y derrotar a los monstruos. ¿Cómo puedes luchar mientras llevas una mochila tan grande? Dijo Lefilla con una expresión sincera. En la mazmorra, si no hay un defensor dedicado para acompañarnos, es común que la retaguardia asumiera el papel de un partidario. Solo tienes que estar atento. Se refirió a un partidario como alguien que se especializó en recuperar y almacenar piedras mágicas y dejar caer elementos. Estas personas generalmente no eran combatientes fuertes, su propósito era liberar las manos y los cuerpos de los aventureros, evitando que peleen con mochilas o artículos pesados. En horario.
Algunas personas menos poderosas se especializan como partidarios y asumen el empleo de los aventureros. En familias más grandes con aventureros generalmente fuertes, los partidarios a menudo se llenaron temporalmente por juniors o retaguardias de nivel inferior. Lefilla era una retaguardia y obviamente no tenía intención de entregar el trabajo del seguidor a Riesel. Pero tu nivel es más alto que el mío, enfatizó Riesel. Pero no necesito cargar en la refriega, así que está bien. Lefilla afirmó firmemente. Por el contrario, una vanguardia como usted absolutamente no puede agregar demasiado peso al cuerpo. No es necesario preocuparse. En cuanto a si era apropiado que una niña corriera con una mochila tan grande, Lefilla ni siquiera lo mencionó. Incluso como mago puro de retaguardia con una capacidad limitada de combate cuerpo a cuerpo y una resistencia física más baja, todavía era una aventurera de segunda clase de buena fe 3. Llevar una mochila era fácilmente manejable para ella. Bien. Al ver su obstinada actitud, Riesel tuvo que rendirse. Si no es por el incómodo tema de cómo explicar. Habría sugerido poner la mochila en el espacio de almacenamiento de Dimensional Magic Cube. Con la existencia de espacio de almacenamiento, no necesitaba preocuparse por el problema de peso. Desafortunadamente, no podía decir eso, por lo que solo podía verla recuperar diligentemente cada piedra mágica y continuar llevando la mochila grande. Hecho. Después de un tiempo, Lefilla finalmente corrió de regreso. Vamos. Riesel asintió, giró y se alejó. Bait por mí. Ella se puso al día, dejando de lado temporalmente otra pregunta en su mente. Pero esta pregunta permaneció durante todo el día en su corazón. Aunque es un novato que recientemente recibió una bendición, ¿por qué es tan poderoso? Mirando a su figura acelerando y cargándose en el grupo de monstruos por delante sin temor ni dudas, esta pregunta persistió en su corazón. Iguala, iguala, iguala. En medio de Riesel y Lefilla, avanzando audazmente como una fiesta recién formada, pocos sabían que justo después de que se fueron, una anomalía estalló en el mismo lugar del que acababan de salir. Asterisco grieta asterisco. Comenzó como un débil sonido de agrietamiento. En las paredes de la mazmorra, apareció una grieta sin previo aviso, emitiendo un brillo sutil desde adentro. Asterisco Beadump. Beadump, asterisco. Un latido parecía resonar dentro, haciendo más fuerte con cada momento que pasa. Este espectáculo no era raro en la mazmorra. Cualquier aventurero había encontrado este fenómeno más o menos. Porque esta era la señal de un monstruo a punto de nacer. De hecho, los monstruos en la mazmorra nacieron de esta manera. No existían como vida en la mazmorra desde el principio, más bien, se incubaron y eclosionaron dentro de la mazmorra. Al igual que los pájaros que salen de sus conchas, los monstruos emergerían de las paredes de las mazmorras a intervalos regulares. Asegurar un suministro interminable y un número inmutable de monstruos en la mazmorra. Esto explicaba por qué los tipos de monstruos encontrados en cada piso se fijaban típicamente. Cada especie tenía un lugar de nacimiento designado y rara vez se aventuraba a otros pisos a menos que ocurriera algo inesperado. Por supuesto, existían excepciones. Y ahora, esta excepción se desarrollaba en el 6º piso. Esta fue la llamada anomalía. Asterisco crepitar, asterisco. En medio de los sonidos de grietas de rejilla, las paredes de la mazmorra estaban cediendo, permitiendo que surgiera una figura masiva desde adentro. Asterisco roar. Asterisco. En poco tiempo, un rugido que salpica en la oreja reverberó a través del piso, haciendo que temblé ligeramente como si ofreciera una bendición para su aparición. Capítulo 29, Anormalidades. Dungeon, 9º piso. En este piso, cerca del piso 10, había numerosas cámaras y caminos cortos. El techo, de casi 10 metros de altura, dejó entrar un brillo luminoso que se asemeja a la luz solar, disipando la oscuridad. Las paredes de color madera estaban cubiertas de musgo, y el suelo estaba alfombrado con hierba corta, creando un pequeño prado. Bañado en el brillo luminoso desde arriba, dio la ilusión de caminar en un desierto en lugar de un laberinto subterráneo. A diferencia de los 8 pisos anteriores en términos de terreno y medio ambiente, este piso presentó una mezcla caótica de monstruos que había aparecido en los pisos anteriores. Todos mejorados y listos para obstaculizar a los aventureros apuntando al 10º piso. No aparecieron nuevas especies de monstruos aquí, en cambio, criaturas como Kobold, Goblin y War Shadow de pisos anteriores aparecieron en formas más fuertes. En este momento, los grupos de monstruos de color rojo aparecieron en el prado.
Lanzamiento de ataques contra aventureros que se entrometieron en su territorio. Estas criaturas se parecían a las hormigas pero con una característica distintiva. Sus cuerpos enteros eran un rojo vívido, y eran mucho más grandes que las hormigas ordinarias. La hormiga asesina, apareciendo desde el 7º piso en adelante, fue considerada un asesino novato junto con la sombra de guerra del 6º piso. Con conchas resistentes y garras desarrolladas, la hormiga asesina sobresalía tanto en ataque como en defensa. En tiempos de crisis, podría emitir feromonas imperceptibles a simple vista, convocando a sus compañeros. Era un monstruo poderoso, aún más amenazante que la sombra de guerra. Los aventureros rara vez se atrevieron a enfrentar una hormiga asesina directamente, y mucho menos enfrentar a un grupo de ellos. Sin embargo, frente a este grupo de hormigas asesinas que aterrorizarían a los aventureros de clase baja, Riesel bloqueó sin miedo su camino. En el fondo, una voz brillante y melodiosa pronto resonó. Se desató la racha de luz, se inclina las extremidades del árbol sagrado. Eres un experto en el arco. Este fue un canto, el canto para despertar magia. Dispara, francotirador de las hadas. Lefilla sostuvo su personal con los ojos cerrados, y poco después, un círculo de magia dorada profunda apareció en el suelo debajo de ella, girando lentamente. Penetrar, flecha de precisión absoluta. En su personal elevado, una deslumbrante energía mágica se condensó a la luz. Arx Rey. El siguiente segundo. Se liberó la luz reunida sobre el personal. Asterisco Boos, asterisco. Un colosal haz mágico, que se asemeja a una flecha curva de luz, arado a través del prado y surgió hacia el enjambre de hormigas asesinas. Asterisco chirrido, asterisco. Las hormigas asesinas, sintiendo peligro, detuvieron apresuradamente su carga, pero el haz entrante los golpeó de frente. Riesel fue testigo de la viga liberada de Lefilla en el aire, golpeando continuamente muchas hormigas asesinas. Las hormigas asesinas afectadas se evaporaron dentro de la luz desbordante o perdieron una porción significativa de sus cuerpos. Incluso intentar esquivar fue inútil ya que el rayo curvado rápidamente los alcanzó. Su magia erradicó implacablemente a los monstruos, reduciendo sus números sin piedad. Asterisco chirrido, asterisco. 3 hormigas asesinas, más cerca de las 2 que el resto, saltaron con chillidos de oreja hacia Riesel imprudentemente mientras ignoraba el rayo mágico. Los ojos de Riesel parpadearon, y su figura finalmente se movió. Repleto de una velocidad asombrosa, avanzó en lugar de retirarse. Llegar rápidamente antes de que pudieran atacar. Asterisco Puchi, asterisco. Un destello plateado de una espada ágil cortó la cabeza de una hormiga asesina. Tras una inspección más cercana, el borde de la espada no golpeó directamente en la carcasa dura de la hormiga, sino que cortó un lugar vulnerable alrededor de su cuello antes de cortar su cabeza. Asterisco chirrido, asterisco. Asterisco chirrido, asterisco. Las 2 hormigas asesinas restantes gritaron con enojo, levantando sus extremidades agresivas con garras. Sin dudarlo, arrojaron la espada de Riesel. Cuando su espada se movió, Riesel permaneció inmutada. No solo mantuvo su compostura, sino que dibujó su arma secundaria, una espada corta. Con un latido rápido, evitó sus golpes de garra. La espada corta en su mano se movió rápidamente, llevando un brillo frío mientras apuñalaba en una de las bocas de las hormigas asesinas. Asterisco Kiik, asterisco. La hormiga asesina intentó dejar escapar un grito de agonía, pero la boca fue perforada por la espada corta, causando solo un gemido inaudible. Ignorando el gemido moribundo del monstruo, Riesel torció su mano sosteniendo la espada y aplastó sin piedad la cabeza de la hormiga asesina, causando un aerosol de sangre. Asterisco chirrido. Chirrido. Chirrido, asterisco. La última hormiga asesina sobreviviente, sintiendo el peligro, enderezó la parte superior del cuerpo y emitió gritos rítmicos. Esta era su habilidad especial, inspeccionar los refuerzos. Desafortunadamente, no había otras hormigas asesinas cerca. Asterisco Puchi, asterisco. Con una barra decisiva, Riesel cortó limpiamente la parte superior del cuerpo de la última hormiga asesina. Su espada cortó su cuerpo en las articulaciones, dejándola dividida en 2. El prado finalmente regresó a la calma. ¿Se acabó? Lefilla, posicionada en la parte trasera, liberó al personal que había sido nervioso. ¿Se acabó? Riesel observó los alrededores y asintió. No debería haber más monstruos en las cercanías. Gracias a Dios.
Lefilla le dio unas palmaditas en el alivio, colocando la poción mágica que había estado sosteniendo en su mochila. ¿Cómo estuvo? ¿Estás bien? Riesel preguntó mientras veía su condición. Usaste magia varias veces. ¿Puede su mente manejarlo? ¿Estoy bien? Lefilla forzó una sonrisa algo tensa. La presión de los pisos superiores no es demasiado, y no necesito infundir demasiada mente para usar magia. Entonces, estoy bien. En este mundo, el combustible para la magia no se almacenó en la puerta, como en su mundo principal, era la llamada mente. El consumo mágico agotó la mente, y cuanto más fuerte es la magia, mayor es el consumo mental. Para mantener un suministro mental suficiente en todo momento para usar magia, Lefilla constantemente tenía una poción mágica. Cada vez que sentía su mente agotando, inmediatamente tomaba una poción mágica, usando sus efectos para restaurar su mente. ¿No tienes habilidades de desarrollo como Spirit Healing, que pueden restaurar automáticamente la mente? Riesel preguntó. No. Lefilla sacudió la cabeza rápidamente. Esa no es una habilidad fácil de Heptán. Escuché que necesitas usar regularmente la magia y consumir tu mente en gran medida. Entre las personas que conozco, solo Lady Riveria posee esa capacidad de desarrollo. Todavía tengo un largo camino por recorrer. Tenía una baja opinión de sí misma, incluso un toque de un complejo de inferioridad, lo que lo hizo fruncir el ceño. En mi opinión, tus habilidades son excelentes. Riesel dijo con una expresión sincera. Como la magia que acabas de usar, que, Arx-Rey. Se supone que es una magia de canto corto sin mucho poder. Sin embargo, cuando lo usaste, una magia que debería haber sido solo un rayo, convertido en un haz de luz, un nivel raro de potencia para el nivel 3, ¿verdad? La magia que Lefilla acababa de usar, Arx-Rey, era una de las 3 magias que poseía. Fue una flecha. Escriba magia que enfatizó la velocidad y tenía un canto corto. Aunque tenía una característica de seguimiento automático que hizo que Riesel levantara una ceja, se suponía que era una magia de un solo objetivo de baja potencia. Sin embargo, debido a su poderosa habilidad básica de mag y asistencia de habilidad, lo que debería haber sido un ataque de un solo objetivo relativamente débil se había convertido en una viga. Como ataque grupal. 1. Este nivel de capacidad era algo que no podía lograr un nivel 3 ordinario. Solo esos magos de primera clase verdaderamente de primer nivel podrían administrarlo. Riesel había experimentado personalmente la potencia mágica de Lefilla que podría rivalizar con un nivel 5. De hecho, era exagerado, dijo sin rastro de cortesía. El único problema era, tu velocidad de canto parece un poco lenta. ¿Es porque estás nervioso? Riesel señaló. Lefilla inmediatamente bajó la cabeza con vergüenza. Creo que entiendo por qué Loki dijo que necesitas entrenar. Riesel se rió entre dientes. Aunque tu magia es excelente, tu temperamento es un poco frágil. Tu mente y tus emociones están por todas partes. Lo cual es peligroso cuando se usa magia que requiere una mente tranquila en todo momento. Sin un corazón fuerte, ¿cómo pudiste cantar con calma la magia y lanzarla cuando se acercan las amenazas? El problema de Lefilla estaba aquí, a pesar de que su talento natural era excelente, de hecho había algunos aspectos inmaduros. ¿Lo siento? Lefilla se sintió un poco desanimada y sus oídos puntiagudos cayeron. No te importe. Simplemente supere tus deficiencias, no es un gran problema. Riesel la consoló. Está bien, llamémoslo un día. Mañana, piense en cómo resolver su problema. Bueno. Lefilla naturalmente no tenía objeciones y asintió repetidamente. Los dos comenzaron a empacar sus cosas. Recogiendo las piedras mágicas y deja caer elementos del cadáver de cada hormiga asesina, y preparándose para regresar. Ahora se estaba haciendo tarde, y probablemente estaba oscuro afuera. Los aventureros que habían estado explorando la mazmorra uno tras otro regresaban. Esto permitió a Riesel y Lefilla evitar encontrarse con monstruos en el camino y caminar suavemente por los caminos claramente marcados utilizados por los aventureros, subiendo sin obstáculos. De esta manera, los dos regresaron rápidamente al piso 7º y subieron al 6º piso. ¿MMM? Riesel de repente levantó la cabeza. Kia. Lefilla, quien estaba siguiendo detrás de él, dejó escapar un grito sorprendido mientras ella se metía directamente en su espalda. Sin embargo, no prestó atención a esto y, en cambio, frunció el ceño mientras miraba hacia el futuro. Por alguna razón, sintió que algo andaba mal.
El flujo de aire era anormal. La atmósfera era anormal. Esto se debió a la percepción de su magia de elementos eólicos, Ariel. Como una magia de tipo evalte de viento, incluso cuando no está en uso, la sensibilidad del usuario al viento aumentaría relativamente en función de la naturaleza especial de esta magia. Después de aprender a Ariel, Riesel descubrió esto y sintió algunas anormalidades debido a eso. ¿Qué pasó? Lefilla preguntó perplejo mientras sostenía su frente donde se topó. Sin embargo, en el momento en que terminó de hablar, el corazón de Riesel de repente saltó un ritmo. Bajar. Sin dudarlo, inmediatamente empujó a la sorprendida Lefilla. Asterisco auge, asterisco. Al mismo tiempo, una sombra oscura voló sobre sus cabezas y chocó con la pared de la mazmorra, creando un choque rotundo. Capítulo 30. Una batalla de vida y muerte. En medio del ruido de explosión, las paredes de la mazmorra se desmoronaron, innumerables desechos dispersos y una nube de polvo aumentó, cubriendo los alrededores. Lefilla, que había sido abordado por Riesel, miró a la escena y la llevó un tiempo reaccionar. Ella solo vio una garra gigantesca, que se asemeja a una garra de bestia salvaje. Empuje a la pared y penetrándola. No solo te quedes allí. Mientras Lefilla luchaba por venir a sus sentidos, Riesel gritó, la tiró y rodó hacia un lado. Asterisco auge, asterisco. Al momento siguiente, ocurrió otro ruido de explosión. Una vez más, la gigantesca garra voló y se estrelló en el lugar donde ambos habían estado hace unos momentos, destrozando el suelo. Al arrastrar a Lefilla, Riesel rodó una distancia considerable antes de finalmente levantarse y mirar hacia la dirección desde la que había venido la garra. Mientras miraba, sus alumnos se contrajeron, casi dudando de sus propios ojos. Asterisco roar, asterisco. Un rugido como el de un demonio arrastrado desde el frente, levantando innumerables polvo y desalojando numerosas rocas. Una criatura con cabeza como un dragón, un cuerpo como un elefante, rugiendo como un toro, con extremidades resistentes y garras afiladas, cubiertas de pelaje grueso. Se parecía al gigante de la mitología occidental que Riesel había visto en su vida anterior. Aunque no tan aterrador como los mitos, todavía tenía una altura de alrededor de 4 a 5 metros de altura. Incluso con solo 4 o 5 metros, la criatura era mucho más alta que Riesel y Lefilla, sin duda una bestia gigante, un poderoso monstruo que irradiaba una tremenda sensación de opresión. Estaba jadeando, saliva goteando de su boca. Sus afiladas garras contenían una extremidad cortada, haciendo que se vea increíblemente horrible. ¿Qué tipo de monstruo es ese? Lefilla no pudo evitar gritar. Su rostro encantador se volvió tan pálido como el papel cuando vio a la feroz bestia respirando mucho, babeando como si hubiera estado hambrienta durante años, con un par de ojos carmesí fijados en ambos. Incluso Riesel no pudo evitar cambiar su expresión. Por un lado, tampoco reconoció a esta criatura como un demonio. Ya sea en el índice monstruo de los pisos superiores proporcionados por el gremio o los registros en la biblioteca de familia, no se mencionó tal criatura. En segundo lugar, del cuerpo de la criatura, sintió una sensación sofocante, indicando una amenaza significativa. Sin lugar a dudas, este era un monstruo muy poderoso. ¿Por qué aparecería un monstruo desconocido en el sexto piso? Riesel reflexionó en confusión. No solo su apariencia no coincidía con ningún monstruo en su memoria, sino que también era una especie grande que solo debería aparecer en el piso 10 y superior. No es algo que el sexto piso pueda criar. Esto hizo que las chispas parecieran estallar en su mente, recordando un término mencionado en un libro. Irregular. Este fue el término utilizado al encontrar situaciones en la mazmorra que se desvió de los patrones básicos. Aunque la mazmorra era una guarida de monstruos, todavía se adhirió a ciertas reglas y principios conocidos. Por ejemplo, qué tipos de monstruos aparecieron en los que se fijaron los pisos. Además, cuanto más profundo entró en la mazmorra, más fuertes se volvieron los monstruos. En circunstancias normales, los monstruos generalmente no cruzaban los pisos. Incluso si sucedió, generalmente se limitaba a pisos adyacentes, y rara vez ocurrieron saltos significativos entre pisos. Dichas reglas habían sido exploradas, confirmadas y documentadas en libros para que los aventureros de todo el mundo estudiaran. Sin embargo, la mazmorra estaba viva, no muerta. Podría dar a luz monstruos. Podría reparar autónomos el terreno dañado. Incluso, aparentemente intencionalmente, podría desovar numerosos monstruos de la nada, formando hordas para atacar a los aventureros en tiempos de problemas. Ocasionalmente,
creó excepciones, casos especiales, como tomar represalias contra los intrusos en su territorio. Cualquier ocurrencia de este tipo que rompió el conocimiento confirmado existente y las reglas de la mazmorra se denominó irregular. Y ahora, tanto Riesel como Lefi ya se habían encontrado con uno. Se enfrentaron a este raro irregular. Asterisco arroar, asterisco. El monstruo rugió, sacudió las extremidades colgando de sus garras y levantó sus 3 garras afiladas, apuntando a las 2. Al ver esto, Riesel reaccionó casi instantáneamente al saber que las garras del monstruo podían volar. Asterisco voz, asterisco. La garra en la mano del monstruo disparó violentamente frente a su mirada. La velocidad fue tan rápida como lightning. Asterisco auge, asterisco. La garra afilada y masiva golpeó la pared de la mazmorra por tercera vez, explotando la superficie con un sonido de estallido amortiguado, levantando polvo y esparciendo rocas por todas partes. Este ataque excesivamente poderoso no solo tenía una velocidad sorprendente sino también un poder destructivo aterrador. Incluso un ligero pasto probablemente habría dejado a cualquier aventurero de clase baja ordinaria gravemente herida. Mientras llevaba a Lefilla, Riesel lo evitó por poco en el último momento, pero la ola de choque aún se sorprendió. Se estrelló contra rocas cercanas, destrozándolas. Sr. Riesel. Lefilla solo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo mientras lo miraba. ¿Quién la protegió? Desafortunadamente, no puede permitirse responderle en este momento. El feroz monstruo, enfurecido por su evasión y al no asegurar su objetivo, comenzó a rugir y cargar con tremendo poder. Rompió rocas y obstáculos en su camino, llevando una tormenta de polvo rodante. Dirigiéndose directamente a Riesel y Lefilla como un berserker. Esta carga implacable no dejó tiempo para respirar, sin duda alcanzando un clímax mortal. Afortunadamente, Riesel estaba mentalmente preparado esta vez. Mientras aún llevaba a Lefilla, dio la vuelta y pateó los fragmentos de las rocas recientemente destrozadas, convirtiéndolos en proyectiles que golpearon la cabeza del monstruo. Asterisco roar. Asterisco. El monstruo dejó escapar un aullido enojado cuando su cabeza recibió un golpe directo del proyectile de rock. En dolor, se vio obligado a detener su carga. Lefilla. Riesel finalmente aprovechó el breve momento para detectar un respiro y gritó a su único compañero de fiesta. Encuentra la oportunidad de usar tu magia. Dejando esas palabras atrás, la empujó a un lado, desató su espada en su cintura, y con un pisotón de su pie, se convirtió en una bala, disparando hacia el monstruo. Asterisco arroar, asterisco. Al ver esto, el monstruo estaba aún más enfurecido cuando levantó su garra delantera, barriéndola hacia él sin piedad. Riesel se encontró no podía esquivar este barrido. Debido a las restricciones del terreno en el 6º piso, se encontraron en un pasaje estrecho. El monstruo, con su tamaño imponente que bloquea todo el camino, podría desatar ataques que prácticamente cubrieron toda la superficie del pasaje. Como Riesel acusó al monstruo como este, no podía evitar este ataque radical que cubrió todo el pasaje a menos que eligiera retirarse. De lo contrario, tendría que tomar esta huelga de frente. Pero frente a este barrido casi inevitable, no eligió retirarse. ¿Tempestad? Riesel cantó su magia. Pronto, un viento creciente y abrumador envuelto alrededor de su cuerpo, cubriéndolo por completo. Se transformó en una ráfaga de viento. Sin dudarlo, se encontró con la garra del monstruo de frente. ¿La magia de la señorita Ice? Después de ser empujado a un lado por Riesel y cayendo al suelo, Lefilla exclamó sorprendido. Sus ojos se abrieron cuando ella fue testigo de la escena en la que usó Ariel. Aunque ella ya había aprendido de su boca que él había aprendido la magia de Ice, verla con sus propios ojos todavía la sorprendía. Lo que la sorprendió aún más fue que después de lanzar la magia, se volvió invencible, al igual que Ice en su impresión. Asterisco sonido metálico, asterisco. Un sonido de colisión de metal ensordecedor sonó repentinamente, desatando una energía de ola de choque. Riesel con su delgada espada, tendiendo el viento alrededor del borde de la espada. Con un gran ataque, chocó ferozmente con la garra del monstruo, creando una intensa colisión y choque. Ariel le dio una mejora tremenda al tiempo que aumenta la efectividad de su arma, permitiéndole desviar suavemente la garra del monstruo y cerrar mientras vertía todo su poder en la huelga. Asterisco roar, asterisco. El monstruo estalló con ira y rugió mientras levantaba su otro brazo para golpear con fuerza al frente. Cuando vio esto, Riesel rápidamente se lanzó hacia adelante y golpeó el cofre del monstruo con su espada. Asterisco puchi,
asterisco. El sonido de la carne destrozada no era inesperado. Pero su corte con el viento no pudo romper por completo la carne del monstruo, solo atravesó su pelaje, dejando una herida poco profunda. En comparación con su cuerpo masivo, la herida parecía casi insignificante. Por el contrario, el swing del monstruo no tenía paralelo en el poder, entregando un impacto atronador en el cuerpo de Riesel. Asterisco auge, asterisco. Como un camión grande que choca con un petrolero, la colisión resonó en voz alta. Riesel, cuya figura era solo un poco más grande que el puño del monstruo, fue golpeado por su golpe en forma de pilar y fue enviado volando. Sr. Riesel. Lefilla dejó escapar un llanto triste. Asterisco arroar, asterisco. El monstruo inmediatamente rugió en su dirección, haciéndola estremecer y retirarse con miedo. A pesar de ser una aventurera de segunda clase de nivel 3, se intimidó por un monstruo del sexto piso. Como resultado, su personal perdió su propósito en sus manos temblorosas. 2. Nind la oportunidad de usar tu magia. La voz de Riesel de antes se hizo eco en sus oídos, instando a Lefilla a levantarse y resistir. Pero su cerebro era como un espacio en blanco, congelado en su lugar y temblando impotente. Como resultado, el monstruo sonrió maliciosamente, levantó sus garras y apuntó a su cabeza. Sin embargo, asterisco Puchi, asterisco. Una luz plateada, acompañada de un viento violento, paseó y le cortó el brazo del monstruo, haciendo que estalla en un rocío de sangre. Asterisco roar. Asterisco. La sonrisa maliciosa del monstruo se convirtió en un aullido de dolor, y sus garras cayeron involuntariamente. El siguiente segundo, una ráfaga de viento pateó el polvo, corriendo hacia el monstruo aullador, con la luz de la espada fría que se elevaba del viento rápido. Con una expresión fría en su rostro y una emoción ardiente en sus ojos, Riesel desató un poderoso corte. Una batalla de vida y muerte, donde no se permitieron errores, se desarrollaron en este momento.